Este es el lugar donde vivía la persona original. En el siglo XXI no faltaba comida ni bebida. Yo insistía en hacer dieta. Y ahora mira. La familia está tan pobre que no hay comida. Ni siquiera podemos comer lo suficiente. ¿Será que? Este es el castigo del cielo para mí. Mamá, seguro tienes hambre después de trabajar toda la noche, hermano mayor. Ve a cocinar, sí. Voy a cocinar. Mamá, voy a traerte un vaso de agua. Mamá, toma agua. Por suerte todavía tengo 2 hijos obedientes y cariñosos. Parece que para cambiar el destino del villano, debo acercarme a mis hijos villanos. Ahora que el mayor está en la escuela, debo empezar con el segundo y el tercero. Mamá, esta es la última comida que queda en casa. Come más. Qué susto, casi me muero de hambre. Resulta que comer un bocado de pan es tan feliz. Ustedes también coman. Nosotros podemos comer pan de maíz. Mamá, come más. Ustedes coman. En esta casa, ¿no hay ni un poco de verdura? Estos 2 hijos también son muy obedientes. No entiendo por qué la persona original maltrataba a sus propios hijos, pero como yo estoy aquí, no los trataré mal. No podemos seguir comiendo solo pan, coman rápido. Después de comer limpiaremos esto mañana. Mamá nos llevará a pescar. ¿Pescar? Podemos pescar aquí. Cheng Yuan, ¿qué pasa? La vida es tan difícil que tu mamá los trajo aquí para saltar al río. Esta es la vieja Li. Como la persona original quedó viuda temprano, la vieja Li siempre ha estado en desacuerdo con la persona original. Le busca problemas. ¿Qué estás diciendo? Vinimos a pescar. No es como tú dices. Pescar ustedes 2. Son tan tercos, creen todo lo que ella dice. Todos saben que en el río del oeste no hay peces en absoluto, hay que pescar. Tienes que ir al río del este. Mamá nos trajo al río del oeste. Seguro que mamá tiene su razón. Mamá dijo que hay peces en el río del oeste. Yo creo que definitivamente hay peces. Bueno, hay peces. ¿Dónde están? Atrapa uno, muéstrame. ¿Qué estás haciendo? Solo te dije 2 cosas. ¿Me vas a pegar? No sé por qué, pero mi sexto sentido me dice que en este río definitivamente hay peces. Esto es increíble. Mamá, eres increíble. Con una piedra sacaste tantos peces. No te quedes ahí parado, atrapa los peces. Es la primera vez que llevo a mis 2 hijos a pescar y ya atrapamos tantos. Seguro que los dejarás fascinados. Mamá, cuidado. Mamá, ¿estás bien? Recuerdo que el libro decía: el mayor de la familia es un cazador famoso, pero por mala suerte tuvo dificultades en su carrera y finalmente se volvió oscuro, pero ahora que estoy aquí, definitivamente no dejaré que repita los mismos errores. Bien hecho, como era de esperar del hijo de mamá. Mamá, otro más. Mamá, hoy tienes mucha suerte. Vengo aquí a pescar a menudo, pero casi nunca atrapo nada. Nunca pensé que hoy sería la primera vez que regresaría con las manos llenas. Por supuesto, tu mamá tiene suerte de carpa. La buena suerte siempre está conmigo. Vamos a casa, les haré pescado. Mamá, ¿realmente sabes cocinar pescado? Eres increíble. Tienes la boca tan dulce, eres un buen hijo. Yo también creo que mamá es increíble. Bien, bien, tú también eres un buen hijo. Cómetelo, prueba lo que cociné. Hermano, mamá aún no ha comido. A mamá le encanta el pescado. La casa está tan pobre que no podemos ni abrir la olla, pero mis 2 hijos todavía piensan en mí con tanta bondad.
Cómetelo en el futuro. Si hay carne la comeremos juntos, mamá lo promete. En el futuro viviremos una buena vida con carne todos los días. Cómetelo. Mamá, pronto será la temporada de lluvias. En el río no habrá peces. Mañana por la mañana quiero ir a cazar al monte, probar suerte. ¿Ir a cazar? ¿Al monte Jan? No. Entonces ve a Jansan, mi madre tiene una corazonada. Debe haber cosas buenas en Jansan. ¿Qué pasa? Está bien. Tercer hermano. Cuida a tu madre cuando yo no esté. ¿Sabes que conoces al segundo hermano? Nyan sabe que hay algo en Jansan. Todavía insisto en dejarme ir. ¿Realmente ignora por completo mi seguridad? Puedo encontrarme con conejos en un día tan frío. Parece que la madre tiene razón. Jansan tiene cosas buenas. Debo estar demasiado nervioso. Dale a tu madre un conejo. Así. Ningún abre la puerta. ¿Quién? ¿Por qué no duermes al mediodía? ¿Ningún dejaste que tu segundo niño fuera Jansan? Sí, ¿por qué? Nimpopi, tienes un corazón negro. Hay una pitón caníbal en la montaña Jansan. ¿Dejaste que el niño se fuera? ¿No lo dejaste morir? ¿Qué dices? Hay pitones caníbales en Jansan. No es de extrañar cuando el segundo niño se fue. Ojos tan mal. Cuando mi tercer hermano estaba fuera, tienes que cuidar a tu madre, ¿sí? Estoy aquí para explicarme las últimas palabras. Este hijo tonto. Si no fuera por mí mirando a Cheng Yan. Esa expresión no estaba bien, le pregunté algo. Todavía no lo sé. Tu madre. Tu corazón es tan negro. Entonces sabes que fue a Jansan, ¿por qué no lo detienes? Tu segundo hijo, el joven, es bueno. Solo escucha lo que yo digo. No escucha ni una palabra, pero quiero detenerme. Tengo que detenerlo. No tengo que buscarlo. No puedes irte, ven aquí. No podemos dejar que se vaya. Tengo que sumergirla en una jaula de cerdos. Es el flagelo de ahogarla. Jaula de cerdo. Vas por mí. Suéltame, jaula de cerdo. Suéltala, suéltenla a mi madre. Ay, Chen Yuan, no te preocupes por esa madre desalmada. Ella mató a tu hermano mayor, ¿por qué te preocupas por ella? Exacto, esa mujer desalmada tarde o temprano te matará a ti también. Sí. ¿Qué están haciendo? Suéltala, suéltenla a mi madre. ¿Qué están haciendo? No se atrevan a maltratar a mi madre. Chen Yan. Realmente, Chen Yan ha regresado. Él no murió. Cheng Yan, ¿no fuiste a la montaña Yan? Es realmente maravilloso en esa montaña Yan. Hay una serpiente gigante que come personas. Si hubieras ido, seguro no habrías regresado. Fui a la montaña Yan. ¿Qué? ¿Fuiste a la montaña Yan? ¿Cómo es que regresaste vivo? Allí hay una serpiente gigante que come personas. No me encontré con ninguna serpiente gigante que come personas, pero vi un jabalí y lo traje de vuelta. Qué raro. Ir a la montaña Yan y regresar vivo. Y además cazar un jabalí tan grande. Finalmente la familia Son tiene suerte. Chen Yan realmente tiene habilidad. Por eso dicen que los bribones tienen buena suerte. Bueno, ya que Chen Yan está bien, todos vámonos. Ustedes. Mi cabeza, tú. Tú espera. Vamos. Madre, descansa un poco. Yo cocinaré. Suéltalo. Arrodíllate aquí. Madre, eres tan magnánima. No te enojes más con el hermano mayor, ¿de acuerdo? Hermano menor, suéltame. Si madre me dice que me arrodille, debe tener su razón. Debemos escucharla. Bueno, todavía te animas.
Entonces te pregunto, cuando te dije que fueras a la montaña ayer, ¿sabías que había una serpiente gigante que come personas? Lo sabía. Si lo sabías, ¿por qué fuiste? Era tan peligroso. ¿Por qué no le dijiste a madre? Madre, ¿no lo sabías? Obviamente no lo sabía. Era una serpiente gigante devoradora de hombres. ¿Crees que estoy loca para dejar que mi propio hijo vaya a morir? Entonces, si lo hubieras sabido, no me habrías dejado ir. Era una serpiente gigante devoradora de hombres. Si te dije que fueras, fuiste. Sin preocuparte por tu seguridad. ¿No crees que mereces un castigo? Soy un hijo tonto, por favor, castígame, madre. Tú. No hiciste nada malo, ¿por qué te castigaría? ¿Por qué sigues arrodillado? Levántate ya. Hoy hemos trabajado mucho por la mañana y estoy cansada. Madre ha decidido matar un cerdo para comer, para que ustedes dos se recuperen bien. Vayan a jugar. ¡Qué rico huele! No me esperaba que el hijo de la familia Son tuviera tanta suerte. No solo no murió, sino que también cazó un jabalí tan grande. Mañana tú también ve a la montaña, Jan. Con tu suerte tal vez puedas cazar uno más grande, no creo. Que esos dos chicos desafortunados de la familia Son tengan siempre tanta suerte. Come rápido. Madre come primero. ¿Así está bien? Madre. Mañana quiero ir de nuevo a la montaña ya. Total, no entraré a la montaña, tal vez encuentre algo bueno en el camino. Mañana no vayas, madre tiene un presentimiento. Mañana definitivamente no debes ir a la montaña ya. ¿No dijiste que antes ibas a la montaña? Mañana ve a la montaña y a ver. Buen hijo, escucha a tu madre. Tú también come más, come hasta saciarte. Mañana ven conmigo al pueblo. Madre, ya no como carne. Mañana no me lleves al pueblo. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza? ¿Temes que te haga vender carne de cerdo? No te preocupes. Mañana madre lo venderá sola. ¿Así que era vender carne de cerdo? ¿Qué más podría ser? Resulta que el tercero estaba tan nervioso porque temía que lo vendiera. Parece que limpiar mi nombre será una tarea difícil. Pasen, miren, echen un vistazo. Vendo sandalias, carne de cerdo fresca. Esta carne de cerdo está muy fresca. ¿Cuánto cuesta? 10 monedas por jin. Compre más y reciba más. Es bastante barato, entonces quiero 5 jinse. Ella es la notoria Nimpapi del pueblo de Liujuren. ¿No temen que haya algún problema si compran su carne? Así que es ella, por eso me parecía tan familiar. Mi hermana está casada en su pueblo, dicen que si ella muere, todo el pueblo lanzaría petardos. No compro, no compro. No se vayan, podemos negociar el precio. Nimpapi, ayer me hiciste tropezar. Hoy mientras yo esté aquí, no venderás ni un pedazo de carne. Mamá, ¿qué tal si volvemos mañana? Mañana la carne de cerdo no estará fresca. La vieja Li quiere que no pueda vender debido a mi mala reputación. Pero yo voy a vender toda la carne de cerdo precisamente por mi mala reputación. Para darle una buena lección. En un rato harás esto. ¿Entendiste? Mamá, ¿está bien así? Cree en mamá, definitivamente lo logrará. Vendo carne de cerdo, pura y natural. Sin aditivos. No tartamudees, vende bien si no terminas. Hoy no se permite comer ni un bocado. ¿Es esta una madre? Maltratando a un niño tan pequeño. ¡Qué corazón tan duro! Ella come semillas de melón mientras el niño trabaja. No tengo que ayudarlo. No lo hagas. Ella es conocida en nuestro pueblo como una mujer venenosa. ¿No es como regalar dinero si compran su carne? ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Acaso no ves al pobre niño sin comida? Ven, niño, dame uno, ven, dame. Yo también quiero heno. Yo también quiero un poco. 607. Hemos vendido más de 600 monedas, nos hemos enriquecido. Vamos a comprar cosas para la casa, vamos. Vendo bolitas de azúcar en palo. Bolitas de azúcar, bolitas de azúcar. ¿Quieres comer una figura de azúcar? Aquí tienes, te doy 2 monedas, ve y cómpralo tú mismo. No olvides comprarle uno a tu segundo hermano.
Jefe, tráigame 3 prendas, una para un niño de 7 años, una para un niño de 13 años. Claro, espere un momento, se las traigo enseguida. Ahora no tenemos mucho dinero, pero cuando tengamos más, también vestiremos a nuestros hijos con buena tela. Señor, seguro que este chico le robó el dinero. No lo dejes escapar. Suéltame, no fui yo quien lo robó. Es la voz de Cheng Yuan. En público. ¿Acaso quieres maltratar a mi hijo? Ningún tu hijo le robó el dinero al señor. Lo atrapamos en el acto. Ahora lo llevaremos a las autoridades. Robar dinero. Cheng Yan, dile a tu madre. Tomaste su dinero. ¿Para qué preguntas? No es la primera vez que tu hijo roba. Escúchame, devuelve el dinero pronto. Quizás puedas evitar la cárcel. No fui yo quien lo robó. ¿Todavía te atreves a discutir? Ya vinieron a buscar. ¿Acaso te están acusando falsamente? ¡Qué mala suerte tengo! ¿Cómo pude tener un hijo tan ladrón? Bueno, aunque diga que no fui yo, no me creerás. Yo te creo. Si dices que no fuiste tú, yo te creo. ¿Quién te hizo esas heridas? Fui yo el señor, ¿qué tal? También me robó el dinero, no le corté las manos. Porque soy compasivo. Ningún tu hijo. Robó dinero que no debía, el señor es bondadoso. Arrodíllense y pídanle perdón. Quizás el señor tenga misericordia y los perdone. Mamá, si él dice que fui yo, entonces fui yo. Si tú me crees, no me importan los demás. Puedo arrodillarme y pedirles perdón. Cheng Yuan, aunque no seamos ricos. No somos pobres de espíritu, no admitiremos lo que no hicimos. No lo admitiremos. Dices que mi hijo robó, ¿tienes pruebas? Estaba solo a mi lado. Ahora mi dinero desapareció, si no fue él. ¿Quién más pudo ser? Entonces no tienes pruebas, ¿verdad? En mi opinión estás acusando al ladrón de ser el ladrón. Tu dinero en realidad es mío. ¿Quién dice que no tengo pruebas? Justo ahora mi dinero estaba en mi manga. De cualquier manera no puedes probar que este dinero es tuyo. ¿Quién dice que no puedo probarlo? Acabo de ganar este dinero. Todo es de la venta de carne de cerdo. El dinero debe estar manchado de grasa de cerdo. Solo necesito un tazón de agua para probar de quién es este dinero. ¿Alguien puede ayudarme a conseguir un tazón de agua? ¿Un tazón de agua? ¿Qué tipo de prueba es eso? En mi opinión están deliberadamente ganando tiempo. Este funcionario no tiene tiempo para esperar con ustedes. Vengan. Arréstenlos, llévenlos a la corte. Si van a arrestar a alguien, arréstenme a mí, no toquen a mi madre. El funcionario Lee está tan ansioso por arrestarnos a mi madre y a mí. ¿No es porque tiene miedo de ser descubierto? Un funcionario como tú. ¿Acusando a un niño, no tienes miedo de caerte mientras caminas? ¿Qué están esperando? Llévenlos a la corte, quiero que no regresen. Suéltenlos. El agua está aquí. Todos miren, hay una capa de aceite flotando en el tazón. Este dinero es nuestro, mi hijo no robó tu dinero. Bueno, resulta que el ladrón acusaba al ladrón, un funcionario respetable, acusando a un niño del campo. ¡Qué vergüenza! ¿De qué están hablando? Esto es solo un malentendido. Un malentendido que hizo que mi hijo fuera acusado injustamente. Hoy debes disculparte con mi hijo, o no te irás, ya conoces mi mala reputación. Si no te disculpas, ten cuidado, te acosaré día y noche. Lo siento, ¿está bien? Realmente eres una arpía. Vámonos. Eso es más como... Mamá, ¿realmente crees que no robé su dinero? Un caballero hace lo que debe hacer, yo creo. ¿Que no harías algo así? También confío en el carácter de mi hijo. Mamá come primero. Mamá me quiere. Es muy dulce, pero no tan dulce como mi buen hijo. Vámonos a casa. ¿Hay alguien ahí? Ayuda. Vengan rápido. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu boca está tan morada? ¿Qué pasa? Tú eres el malvado. Yo solo seguí tus consejos. Por eso envié a mi hijo a cazar en la montaña Yan. Ahora mi hijo fue mordido por una serpiente venenosa. Si algo le pasa, no te dejaré en paz. ¿Cuándo dije que había jabalíes en la montaña Yan? Creo que fuiste tú quien codició y cosechó lo que sembró. No te alegres, tu hijo también fue a la montaña Yan. Y aún no ha regresado, quizás. Ya murió allí. ¿Qué pasa? ¿Tú cómo es que regresaste? ¿No fuiste a la montaña Yan? Hoy mi madre me mandó a la montaña y solo cacé un faisán. ¿Ay, por qué tengo tan mala suerte? ¿Qué pecado cometí?
Solo tengo este hijo. Si algo te pasa, yo tampoco viviré. La señora Lee intentó robar un pollo y perdió el arroz. Incluso si tu hijo realmente tiene un accidente, solo puedes culparte a ti mismo. Chen Yan, vámonos. Miren ustedes dos. ¿Qué cosas buenas les traje, madre? ¡Wow! Ropa nueva. Gracias, madre, pero ¿no hay ropa para el hermano mayor? El hermano mayor regresará en unos días de la academia. Si no lo ve, estará muy triste. ¿Qué tal si le doy mi ropa al hermano mayor? Tonto, tu ropa es tan pequeña. ¿Cómo podría caberle al hermano mayor? Además, ¿crees que no tengo ropa para él? Oh, Ningwon. El sol sale por el oeste hoy. ¿Cómo es que te animaste a gastar dinero en ropa para ellos? ¿No estarás pensando en vender a los niños? ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué quieres? ¿Qué tiene de malo que entre? Vine a ver a los niños. Eres un holgazán perezoso. Si no fuera por mi ayuda constante, ya se habrían muerto de hambre. Realmente te agradezco. ¿Ya los viste? ¿Hay algo más? Vine a decirte que mi hijo Wenchan está estudiando en la mejor escuela del pueblo. ¿Dónde está tu tercer hijo? Es 2 años mayor que mi hijo. Ni siquiera sabe leer caracteres básicos. Yo soy una persona bastante bondadosa. De lo contrario, cuando mi hijo regrese de la escuela, podría enseñarle a tu hijo. ¡Ay, qué diferente es el destino en la misma aldea! No te molestes. Mi hijo irá a la escuela por sí mismo. Y además asistirá a la mejor academia del pueblo, la Academia Juan. ¿Estás loco? Esa Academia Juan ¿es una academia para la gente común? ¿Puedes permitírtelo? No es más que una escuela para nobles. Recuerdo que los maestros de la Academia Juan querían aceptar a Chen Yuan como estudiante gratis, pero Chen Yuan ya se había desviado y no tenía interés en estudiar, lo que hizo que perdiera la oportunidad de estudiar. Ahora podemos intentarlo, mañana mismo voy a inscribirlo. ¿Todavía estás fanfarroneando? ¿Qué tipo de familia tienes? Lo sé mejor que tú. ¿Todavía estás presumiendo? A ver cómo sales de esta. ¿Qué pasa? Mamá, ¿de verdad vamos a entrar? Si nos echan después. Por supuesto que entramos. Tranquilo, vamos. Saludo al director. He oído que el director acoge a los talentos. He traído a mi hijo de 7 años para estudiar. 7 años para ingresar. ¿Ha leído algún libro? No ha leído libros. ¿Cómo te llamas? Respondo al director Son Chen Yuan. Son Chen Yuan. Un nombre muy familiar. ¿El son de la aldea de Liu Juren? ¿Quién es Son Chen Yu para ti? Es mi hermano mayor. Oh, ay. Estudiante maestro. Te he esperado demasiado. Señor director, ¿conoce a nuestro Chen Yu? Claro que lo conozco. Chen Yu, ese niño, es un prodigio del aprendizaje. Está decidido ahora mismo. Le arreglamos una habitación a Chen Yuan. Hoy mismo se queda, vamos. Ah, ¿también vamos a quedarnos aquí? Mamá, ¿realmente tienes que quedarte aquí? Sí, claro que me quedo. Mira cuánto te aprecia el director, debes estudiar mucho. Escucha al director y trabaja duro para ser alguien en el futuro. Alguien tan excelente como tu hermano mayor. Mamá Chen Yuan, definitivamente estudiaré mucho. Vamos, vámonos. ¿Ves? Te lo dije. Ella realmente ha vuelto sola. ¿Dónde está Chen Yuan, mamá? Chen Yuan fue a inscribirse en la Academia Juan. El director dijo que debería quedarse allí para estudiar. Descansará un día cada 5 días y cuando llegue el momento, el carruaje de la Academia Juan lo traerá de vuelta. Ja, 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 Ningguan. Deja de inventar historias. La Academia Juan cuesta 1 onza de plata al año. ¿Cómo podrías permitirte enviar a Chen Yuan a estudiar ahí? Creo que has vendido a tu tercer hijo. Mamá, ¿realmente vendiste al tercer hermano? Chen Yan, ¿todavía tienes dudas? Últimamente ella ha sido muy amable con ustedes, pero es solo para engañarlos. Quiere encontrar la oportunidad de vendernos. Chen Yan, no te preocupes, cuando regrese nuestro hermano mayor, definitivamente reportaremos a esta mujer a las autoridades. ¿Reportarla a las autoridades? Hermano mayor. Este es Son Chen Yu, el primogénito de la familia Son. He oído mucho sobre ti. Ahora que te veo, realmente eres estable y respetable. Me pregunto cómo era el padre de este niño. Debe haber sido alguien impresionante para tener un hijo tan guapo. Madre, ¿qué te pasa? Escuché que habías fallecido. Regresé apresuradamente sin esperar los resultados del examen. ¿Estás bien? Bueno, esto es una larga historia. El primogénito de la familia Son, eres un hijo muy leal. Te preocupas por ella, pero ella vendió a tu tercer hermano. ¿Qué? Madre, ¿es verdad lo que dice? Por supuesto que no. Chen Yuan fue a estudiar en la Academia Juan. Debes creerme, Chen Yu.
Chen Yu piensa en cuando querías estudiar. Ella se negó rotundamente. Fue gracias al jefe del pueblo, quien reunió dinero de toda la aldea para financiar tus estudios hasta ahora. Esta mujer tan tacaña, ¿cómo podría permitirse enviar a tu hermano a una academia tan cara como Juan? Seguro que vendió al niño. ¿Leer? Tú no estás hecho para estudiar. Ve a buscar un trabajo y ayuda en casa. Soy muy joven, nadie me dará trabajo. Si nadie te quiere, ve a pedir limosna. Mi madre me dijo, Chen Yuan, ¿dónde estás? Hermano mayor, confío en mamá. Chen Yuan seguro está estudiando en la escuela Yuan. Si cuando tenga su descanso en 5 días, podrás verlo. 5 días después. Tu hermano probablemente ya estará vendido a miles de kilómetros. Chen Yuan vuelve pronto. Hermano mayor y mamá no pueden aguantar más. Mira, eso es el carruaje de la escuela Yuan. Mamá, hermano mayor, segundo hermano. He vuelto. Realmente es Chen Yuan. No pensé que hoy ella no estuviera mintiendo. Realmente es envidiable. No sabía que la escuela Yuan. Ese debe ser el director. Como siempre tengo suerte, alguien viene a ayudarnos, justo en el momento adecuado. ¿Por qué volviste hoy? Mamá. Chen Yuan dijo que solo puede dormir con la almohada de casa, así que lo acompañé a buscarla. Todavía es un niño. Gracias, director, por traerlo. ¿Por qué no dejan a Chen Yuan que se quede en casa un día más? Mañana me aseguraré de que vaya a la escuela. Está bien. Este es el director de la escuela Yuan. Que el director lo traiga personalmente. La familia Son realmente tiene mucha influencia. ¿De qué se enorgullecen? Los 3 hijos son mediocres. Incluso si van a la escuela Yuan no aprobarán el examen. Antes estas manos solo tenían palmas. Ahora mamá realmente es diferente a antes. Mamá, ¿aún no has comido? Hijo, voy a cocinar en la cocina. No has viajado mucho. Siéntate y come. ¿Todo esto lo trajeron los vecinos? ¿Los vecinos? Cuando tu madre murió, todo el pueblo estaba celebrando quién nos traería carne de cerdo. ¿Es para un sacrificio? Hermano mayor cace un pequeño jabalí. Madre dijo, la mitad para comer y la otra mitad para cambiar por grano. Si Chen Yan es tan hábil, hermano mayor, deberías mirarte a ti mismo. Madre, ¿todo esto lo has cocinado tú misma? Es la oportunidad de acercarse. Si estos días estás en casa, madre puede cocinarte todos los días. Ya que he vuelto como hermano mayor, debo cuidar de madre y de mi hermano. Madre, ve a descansar. Yo voy a cocinar. Ah, no. El hermano mayor es muy considerado. Chen Yuan, cuéntale al hermano mayor. ¿Estás contento de ir a la escuela? Sí, hermano mayor. Si no fuera porque madre me llevó a pedir ser discípulo, no podría entrar a la escuela como tu hermano menor. Entonces debes estudiar mucho. No defraudes a madre, hermano mayor, tranquilo. No, ¿y los elogios? ¿No deberías elogiarme por llevar a Chen Yuan a la escuela? Gracias, madre, por tu preocupación. No es nada. Si están bien, madre, está bien. Coman rápido, terminen y vayan a descansar temprano. Chen Yu, ¿está madre en casa? Chen Yu, madre viene a darte buenas noticias. ¿Qué tanto alboroto? ¿Tan temprano no dejan dormir? Ninpipo, te digo que tienes mucha suerte. Chen Yu ha aprobado el examen de erudito. Y es el primero de la lista. ¿De verdad? Chen Yu, ven rápido. Chen Yu. Madre, no te apures, la comida estará lista enseguida. Ay, Chen Yu, ¿cómo sigues cocinando? Eres el erudito más joven de nuestro gran Yan. Le has dado honor a toda nuestra aldea. Dime qué recompensa quieres. La aldea seguramente te la dará. Jefe de la aldea, es mi deber. Buen muchacho. Los ancianos de la aldea han discutido y han decidido darle a tu familia 2 hectáreas de tierra. Chen Yu, ahora que eres erudito, no puedes olvidarte de mí. Yo soy la madre del erudito más joven de todo Yan, ¿no es así? Madre, ¿estás bien? Los hijos son muy considerados, madre, está bien. Parece que el mayor también es frío por fuera pero cálido por dentro. Aún hay esperanza de conquista. Dios mío, mira. Vienen muchos maestros. Chen Yu, hoy vengo a tomarte como mi discípulo. Sé que tienes buenas calificaciones, pero aún necesitas un maestro que te guíe. Elígeme a mí, mi padre es el más rico del pueblo. Yo pagaré todo el dinero para tu examen imperial. No, elígeme a mí. En mi familia todos han sido eruditos por generaciones. Entonces todos ustedes son licenciados. Si Chen Yu mismo es un licenciado.
¿Por qué debería elegirlos como maestros? Entonces vengo yo, cielos. El erudito Chen también viene a buscar discípulos. Entonces no tenemos ninguna posibilidad. Sí. Saludos al erudito Chen. Maestro, en el libro original, Son Chen Yu, después de convertirse en licenciado, se convirtió en discípulo del erudito Chen, se alineó mal y su carrera no prosperó. Esta vez debo detenerlo. Tú eres el mayor de la familia, Son el licenciado. Son Chen Yu. Chen Yu saluda al erudito Chen. Chen Yu, hoy te pregunto directamente, ¿estás dispuesto a ser mi discípulo? El erudito Chen viene en persona lleno de sinceridad. Chen Yu no se niega. Yo no estoy de acuerdo. Chen Yu, esto es. Esta es mi madre. Nin pícaro, no seas ingrato. Este es el gran erudito Chen, madre de Chen Yu. ¿Tienes alguna preocupación en tu corazón? Este erudito Chen dice que no quiere ser funcionario. En realidad está vetado tomar discípulos, solo es para que Chen Yu en el futuro lo ayude, pero Chen Yu ha sido obstaculizado muchas veces, no puedo quedarme de brazos cruzados. El erudito Chen arruinará a Chen Yu, ¿por qué me preocupo? No tienes idea en tu corazón. No me importa cómo me insulten. Chen Yu nunca debe ser discípulo del erudito Chen. No digas que necesita pensarlo el resultado de su consideración. Solo puede ser no estar de acuerdo. Chen Yu, ya ves. Tu madre no quiere que te vaya bien. No discutan más, yo tengo mi decisión. Ay, el personaje original realmente cometió muchos errores con Son Chen Yu. Es comprensible que no confíe en mí. Madre, ¿por qué no estás de acuerdo que sea discípulo del erudito Chen? Él es un gran erudito. ¿Por qué no va a asumir su cargo como funcionario y prefiere tomarte como discípulo? ¿Has pensado en esto? Está bien, escucharé a mi madre. La familia Son finalmente tuvo un erudito y tú lo arruinaste. En mi opinión, la familia Son nunca saldrá adelante. Vamos. Chen Yu, ¿por qué confías en mí? Creo que mi madre definitivamente no me haría daño. Ay, el viento es bastante fuerte. Si comamos rápido y luego echemos un vistazo. Las 2 hectáreas que nos dio el pueblo resultaron ser tierra arenosa. En todo el pueblo, ¿por qué justo nos tocó a nosotros? Una tierra arenosa donde nada crece. ¿Crees que es fácil obtener tierra en el pueblo? Si te dieron tierra arenosa deberías estar contento. Lástima que en esta dinastía no haya sandías. Si hubiera sandías, esta tierra sería perfecta para cultivarlas. Sandía. Mamá, hoy cuando fui al examen en el condado, un amigo del condado me dio un paquete de semillas de sandía, mira. Semillas de sandía. Mamá, ¿qué es una sandía? La sandía es conocida como la reina de las frutas. Es la fruta más deliciosa del mundo. Fruta. Pero la gente común ni siquiera tiene suficiente para comer. ¿Quién va a comprar fruta? No importa si la gente común no puede comprarla, está bien. Podemos venderla a los ricos. Así podemos ganar dinero para comprar comida. Mamá, mi amigo del condado me dijo que estas semillas fueron traídas del oeste, por eso se llaman sandías. Pertenecen a la familia de las cucurbitáceas, son vegetales, no son frutas. Recuerdo que en los libros se menciona que el pueblo luego cultivó ciertos vegetales que aumentaron los ingresos de todo el pueblo. ¿Será esta sandía que tenemos aquí? Mamá, deberíamos intentar cultivarla. Entonces intentémoslo. Al fin y al cabo, Chen Yu, es bueno familiarizarse de antemano con el cultivo de estas cosas. Probablemente el resto de nuestra vida la pasaremos con estas 2 hectáreas. Si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. Nuestro Chen Yu tiene un gran futuro por delante. Todos en el pueblo lo saben. Chen Yu rechazó al erudito Chen y a partir de ahora, ¿solo se quedará en ser un erudito un gran futuro? Sueña con las ilusiones. Ningún algo grave ha pasado. El erudito Chen ha sido arrestado. ¿Qué está pasando, jefe de la aldea? ¿Cómo es que el erudito Chen fue arrestado? Mi hijo todavía está bajo su tutela. Escuché de alguien de arriba. El erudito Chen ofendió al tercer príncipe. Fue encarcelado esta vida. No podrá entrar en la carrera oficial. ¿Qué hacemos ahora? Mi hijo no será que por el erudito Chen se arruinará su carrera oficial. El erudito Chen lo ocultó muy bien. Vi que hace unos días quería tomar a Chen Yu como discípulo. Probablemente vio el talento de Chen Yu, pensando que si Chen Yu tuviera éxito en el futuro, todavía lo ayudaría. Madre, afortunadamente ayer te escuché. Si no lo supiera, definitivamente iría a la capital. Sería molestado por la gente del tercer príncipe. Mira, la intuición de mamá nunca falla. Ya sabía que ese erudito Chen no era bueno. Chen Yan, tu hermano mayor escapó de un desastre. Pareces no estar feliz. Madre, siento que... Madre sabe, no es que ves a tu hermano mayor y al tercero. Pueden ir a estudiar, tú también quieres estudiar, ¿verdad? Madre te enviará a estudiar, ¿de acuerdo? Envidio a mi hermano mayor y al tercero, pero lo que envidio es que pueden hacer feliz a mamá. Y si yo fuera a estudiar, nadie estaría con mamá. Quiero estar con mamá. Chen Yan, cada persona tiene su propio campo de especialización. Mira, eres muy bueno en la caza, tienes un gran talento.
Todavía es temprano. Madre te acompañará a cazar en la montaña Yan, de acuerdo. Recuerdo en el libro Chen Yu pasó el examen de erudito hace unos días. Chen Yan comenzó su trama principal y avanzó más rápido que Chen Yu. Déjame empujarlo un poco. Madre, ¿por qué ir a la montaña Yan? En la montaña Yan hay gigantes devoradores de hombres. Temo que mamá esté en peligro. Vamos a la montaña Yan, mamá tiene un presentimiento. Hoy en la montaña Yan seguro cazaremos una buena presa. Si escucho a mamá. Entonces vamos a casa a buscar nuestras cosas ahora. Mamá, parece que hoy no tenemos suerte. Hemos caminado tanto y no hemos encontrado ninguna presa. Ya es tarde, mejor volvamos a casa. Temo que mamá esté en peligro. No te preocupes, mamá tiene un presentimiento. Hoy seguro tendremos muchas capturas. Mamá, mira. Realmente es la carpa Koi en persona. Parece que hoy fue un buen día para venir. Hijo, eres increíble, vamos a recoger las palomas. Guau, pequeño señor. Después de salir de la capital, el pequeño señor ha mejorado mucho en tiro con arco. Si el señor lo supiera, estaría muy contento. Por supuesto. Guau, el pequeño señor ha hecho un doble tiro. Y un triple tiro. ¿Crees que seguro alguien ha robado mis palomas? Rápido, vayan a buscar a ese señor. Sí, vamos. Hoy definitivamente es un buen día para cazar. Estas palomas seguro que valen mucho dinero. ¿Todas estas palomas las has cazado tú? ¿Quién eres tú? Eres el dueño de las palomas que has cazado, dueño. Mamá. Estas palomas sí tienen dueño. No es de extrañar que aparecieran tantas de repente. No te preocupes, yo lo resolveré. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres realmente? ¿Cómo es que tienes tan buena puntería? Soy el que te salvó de la boca de la serpiente de 7 pasos. Ahora que te he salvado la vida, tomemos estas palomas como pago. Esa es una serpiente venenosa, la flecha tiene veneno, no la toques. ¿No les importa la vida? Cuanto más venenosa es la serpiente, más vale, vamos a venderla y luego a casa. Hoy hemos ganado mucho. Bueno, ¿se van así? ¿No quieren las palomas? Lo que no es nuestro no lo tomamos. Mi hijo tiene razón, además ya es tarde. En la montaña hay una serpiente gigante que come personas, mejor no sigan adentrándose. Ya se van, ni siquiera quieren las palomas, ni siquiera les he dado las gracias. Pequeño señor, hemos venido por un asunto importante. Vamos a la casa de Son a buscar a su hijo mayor Son Chen Yu para que sea su compañero de estudios. Ya es tarde, mejor vayamos y volvamos pronto. Vamos, recuerda mandar a alguien a investigar la identidad de este Chen Yan. Mamá Chen Yan, ¿qué ha pasado? Tan feliz, hermano mayor. 2 taeles de plata, nos durarán mucho tiempo. Esto es lo que conseguí hoy cazando. Sí, gracias a Chen Yan su puntería es increíble. Mamá, ya me has elogiado varias veces. Me da vergüenza. Menos mal que me llevaste al monte Yan. Bien, ambos somos buenos. Pero mamá, esta vez la caza fue demasiado peligrosa. La próxima vez no podemos ganar dinero así. ¿Qué tal si usamos estos 2 taeles de plata para abrir un restaurante? La comida de mamá es tan deliciosa. El negocio será un éxito. Chen Yan, tienes razón, mañana haré algunas cosas para que prueben lo que les guste. Lo añadiremos al menú. Chen Yu, ¿qué te parece? Si mamá lo dice, lo haré. ¿Hay alguien en casa? Eres tú, me llamo Nince Chen. Soy el nieto mayor del conde Yonchan. Gracias por salvarme. No es nada, no es nada. Solo fue un gesto, no hace falta agradecer. No, en realidad yo he venido por otro asunto importante. He oído el caso más pequeño del gran país Yan. Son Chen Yu vive aquí, joven señor Nin. ¿Qué asunto te trae hoy? En principio quería evaluarte para ver si realmente eres el caso más pequeño, pero al saber que Chen Yan es tu hermano, ya no hace falta considerarlo. Tú eres el caso más pequeño del gran país Yan. Mi abuelo dice que a tu edad has logrado tal éxito.
Y quiere que vengas a la capital a estudiar. Aquí están los mejores maestros, que te ayudarán a preparar los exámenes imperiales. Y en todos los aspectos es mejor que el campo. ¿Qué condiciones hay para entrar en la residencia del conde? Nuestra residencia no participa en luchas de partidos, así que no te pediremos que sirvas a nuestra residencia, pero mi abuelo dice que tienes una mejor oportunidad. ¿Qué oportunidad? La nieta mayor del conde Yongchan, es decir, mi hermana mayor, pronto se comprometerá con el segundo príncipe. El abuelo espera que el segundo príncipe tenga a su lado algunas personas competentes. Así que me ha pedido que te invite a ser el asistente de lectura del primer príncipe. Gracias por el afecto de la casa del conde. Creo que es mejor seguir estudiando en el campo. No quiero entrar en esta lucha política. Prefiero no considerarlo por ahora. Está bien, pero veo que eres muy hábil con el arco. ¿Has considerado tomarme como tu discípulo? Tomar un discípulo. Si no quieres tomar un discípulo, podrías venir a la capital como mi amigo, para vivir, comer y estudiar juntos. En el libro Son Chen-Yan, el joven general, fue acusado falsamente de masacrar una ciudad bajo una conspiración, y finalmente no tuvo un buen final. Mamá. Mamá piensa que esta propuesta es buena. También podrías ir a la capital a aprender a cazar. No estoy de acuerdo. ¿Por qué, señora Son? No lo convences. Chen-Yan, no solías quejarte de que había muy poca caza en la montaña. Si entras en la casa del conde y te sientas al lado del joven señor Nin, entonces en las cacerías reales deberían poder llevarte. Sí, la cacería es muy divertida. Hay innumerables presas, nunca se acaban. De verdad hay tantas cacerías. Si también puedo llevarte al coto de caza real. En la capital se organizan con frecuencia cacerías grandes y pequeñas. Incluso las cacerías reales no son menos de 4 al año. Está bien, iré contigo. No. Mi madre quiere abrir un restaurante en la calle. Mi hermano mayor va a estudiar, mi hermano menor tampoco está en casa. Tengo que ayudar a mi madre a apoyarla. Chen-Yan, no pienses demasiado. Mamá solo quiere abrir un restaurante temporalmente. No es que siempre vayamos a tener un restaurante en el campo. En el futuro, cuando tu hermano mayor vaya a la capital para el examen, los llevaré a verte. No te preocupes, señor Son, entonces definitivamente les proveeré alojamiento bien. Entonces, después de que mi madre y yo abramos el restaurante, iré a la capital a buscarte. Para entonces mandaré a alguien a recogerte. Nos vemos en 3 días. Mamá, ¿de verdad? ¿De verdad puedo entrar en la cacería real? Es como un sueño. Ya basta de estar tan contento. Apúrate a descansar temprano mañana por la mañana. Todavía tienes que acompañar a mamá a abrir la tienda de sopa picante. Hoy por la mañana, cuando fui a comprar verduras, me di cuenta de que en las tiendas de desayuno no había mucha comida frita. Me muero por esos pequeños buñuelos con sopa picante. Prueba rápido. Mamá, estos fideos fritos están deliciosos. Esto se llama buñuelo. ¿Y esto cómo se llama? Rápido, pruébalo caliente. Esto se llama sopa picante, es muy rica. Mamá, esta sopa picante está deliciosa. Madre, ya he visto el local. Mañana podemos empezar la prueba de apertura. Sí. ¡Guau, qué rico! ¿Es esta la receta que preparó mamá? Hermano mayor, prueba rápido. La sopa picante de mamá con buñuelos es aún mejor. Chen-Yu, prueba rápido a ver qué tal sabe. El sabor está muy bien en nuestra calle. Es único. Es que no llena mucho. Pero para el desayuno está perfecto. Ya que a todos nos gusta y el local está decidido. Mañana empezamos la prueba de apertura. Sí. Usted es el primer cliente de nuestra pequeña tienda de sopa picante. Este tazón de sopa picante se lo regalo, señor. Pruebe a ver si está rica, si no lo está. Los buñuelos también son gratis. Guau, señora, su sopa picante es exquisita. Es que el tazón es muy pequeño. Venga, quiero otro. Quiero 3 buñuelos y un tazón de sopa picante. Primero quiero uno para probar si está rico, compro más. Muy bien, enseguida se lo preparo, le freímos los buñuelos más frescos. No se apure. Quítate. El beneficio de este mes.
vámonos. ¿Cuándo abrieron una nueva tienda? Tampoco sabemos si nos avisaron a nosotros dos. Vamos. Quítate, quítate, quítate. ¿Quién es el dueño? Que salga. ¿Soy yo? ¿Qué pasa? Yo como oficial veo que tu negocio está muy próspero hoy. Así que entrega 50 taels de plata para la construcción del pueblo. ¿Qué? ¿50 taels de plata? ¿Sabes que las donaciones forzadas son ilegales? ¿Qué ley? Estoy actuando según las normas. La espada de mi abuelo oficial es la ley. Mamá, ten cuidado. Este oficial tiene mucho poder. Hoy no vamos a pagar, ¿qué tal? Deténganlos. Mamá, suéltenla. Chen Yan, cuidado, tienen armas. ¡Alto! Veo quién se atreve a tocar a la familia Son. ¿Y tú de dónde saliste? Te doy una última oportunidad. Si no estás de acuerdo, tu hijo y este niño van a terminar con brazos y piernas rotas. Tengo la suerte de la carpa dorada con ayuda de gente importante. Has topado con una pared de acero. No estoy de acuerdo. Y esa última parte. Te la devuelvo tal cual. Entonces no me culpes por ser grosero. Te voy a golpear hasta que te rindas. Deténganlos. ¿Qué tal? Déjame ver. ¡Ay! Parece que la pierna está realmente rota. Joven señor, perdóneme lo de la donación. Podemos discutirlo, hermano. Cuando estos guardias se vayan, vamos a arreglar a esta mujer. ¿Arreglar qué? ¿Arreglar tu cabeza? Ay, el joven señor del condado. No sabía que había llegado. ¿Se siente cómodo aquí? ¿Quiere que le envíe algo? No es necesario, me voy mañana. La familia Son. Debes cuidarla con atención. Amigo del joven señor, lo cuidaré bien. Este agravio lo recordaré. Un día lo reclamaré. Retírense todos. Mamá, ¿estás bien? Pero ya ha llegado el plazo de 3 días. Hoy podrías tener que partir. Mamá, la despedida de hoy. No sé cuándo nos volveremos a ver. No será mucho tiempo. Cuando tu hermano mayor tenga su examen, mamá lo llevará, y te visitaremos en la capital. Ve. Jefe, 2 bollos más para llevar. Disculpen a todos. Hoy es el primer día de prueba de nuestra tienda. El desayuno que preparamos ya se ha agotado. Mañana prepararé más para que todos puedan comer. Señora, ¿a qué hora empiezan a vender el desayuno? Mañana vendré temprano. Entonces quedamos en que empezamos a vender a las 5 de la mañana. Nos vemos todos. Vamos. Vuelvan pronto. Mamá, hoy has trabajado duro. Yo limpiaré las mesas, tú descansa. Está bien, entonces mamá irá a calcular cuánto hemos ganado hoy. $520. Chen Yu, 522 monedas. En nuestro primer día de operación ganamos dando dinero. Es casi lo que gastamos en un mes de comida. Si ahora Chen Yan no sabemos si ha llegado a la mansión Nin, ni si todo ha ido bien. Joven señor, el señor ha vuelto. Son joven señor, corre yo. No he podido traer a tu hermano mayor. Mi padre me va a regañar de nuevo. Si te quejas de mis regaños, al menos haz bien las cosas. Padre, por favor, no te enfades, no me atrevo. Señor, por favor, no culpe al joven señor. Puedo irme, no le causaré más problemas. Levanta la cabeza.
Tu apariencia. ¿Cómo puede ser tan similar a la de mi hermana? Bueno, ya que Zechen quiere estudiar contigo no está mal. Pero a tu hermano mayor tendré que ir a buscarlo personalmente. Vamos, Chen Yu, vamos a casa. Mamá, hoy trabajaste duro. Chen Yuan, mamá, algo malo, pasó algo malo, Chen Yuan. Chen Yuan, algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Chen Yuan mató a alguien. ¿Qué está pasando? Chen Yuan, ¿estás bien? Mamá, de verdad no fui yo quien empujó a Iten. Cuando entré al dormitorio, él ya estaba tirado ahí. Mamá te cree, no te preocupes. Director. ¿Qué está pasando? Ezi, tú explícalo. Es así. Esta mañana Penzan y yo volvimos al dormitorio. Vimos a Iten en el suelo con la cabeza sangrando, inconsciente. En ese momento solo estaba Chen Yuan en la habitación. Todos somos del mismo dormitorio. Chen Yuan se lleva bien con nosotros. No creo que Chen Yuan lastimaría a Iten. Suena como si estuvieran defendiendo a Chen Yuan, pero parece que están tratando de deslindarse. En ese momento solo estaba Chen Yuan en la habitación. Si no fue él, entonces ¿quién fue? Ya que todos dicen que fui yo quien empujó, está bien. Admito que fui yo quien lo empujó. En el libro, el tercer hermano fue acusado falsamente de asesinato sin poder defenderse. Al final terminó dedicándose al negocio de asesinatos. Al final el tercer príncipe lo atrapó y también acabó con el hermano mayor. Por ahora él aún no ha perdido la esperanza en la justicia. Debemos detenerlo. Chen Yuan definitivamente no haría algo como lastimar a alguien. Esto definitivamente tiene algo más detrás. Por favor, director, informe esto a las autoridades. Que el magistrado decida. Bien, que venga el magistrado. Mamá, créeme. Mamá, por supuesto que te cree. Esperemos a que el magistrado decida. La última vez acusaron a Chen Yuan de robar dinero. Esta vez se atreven a acusarlo de asesinato como si mi hijo Ningguan fuese fácil de maltratar. Tú eres su madre, por supuesto que crees en él. Pero él empujó a Iten, es un hecho. Definitivamente le diré a mi padre que lo eche de la escuela para que nunca más pueda estudiar. No estudiar, ¿qué más da? ¿Crees que me importa estudiar? No estudiando puedo hacer muchas cosas. Maldición, este chico se está volviendo oscuro. Debemos controlar la situación rápidamente. Miren al magistrado, el magistrado ha llegado. A ver cómo te defiendes ahora. El magistrado está aquí, pero estás tan nervioso. Parece que este Penzan realmente tiene problemas. Director, he recibido un informe diciendo que aquí ocurrió un asesinato. ¿Dónde está el cuerpo? No. Solo está herido y desmayado. Ya lo revisó el médico de la escuela. ¿Podría llevarme allí? Por favor. Director. ¿Quién es el asesino? Ya lo he decidido. ¿Quién es el asesino? Estudiante Penzan, ¿por qué estás tan agitado? Los que no saben pensarían que tú eres el asesino. ¿Tonterías? ¿Qué pruebas tienes? O como recuerdo que acabas de decir que confías en Chen Yuan. ¿Por qué cambiaste de opinión ahora? De las uñas de este estudiante. Encontré rastros de sangre. Seguidamente en el pánico. Arañó al asesino. Solo hay que revisar a todos. A los que tengan heridas en el brazo. Seguro encontraremos al verdadero culpable. El asesino es Chen Yuan. Chen Yuan tiene una herida en el brazo. Esa herida claramente la hiciste tú esta mañana. ¿No dijiste que éramos amigos? Todo fue una mentira. Chen Yuan, sé que tienes miedo, pero el maestro dijo que cuando uno comete un error, debe enfrentar las consecuencias, debes aceptar la realidad. Me parece que quien necesita aceptar la realidad eres tú. ¿Qué es esto? Me lo hice sin querer. ¿Qué pruebas tienes para decir que fue Iten quien lo hizo? Entonces te pregunto, ¿qué pruebas tienes para demostrar que la herida de Chen Yuan fue hecha por Iten? ¿Cómo podemos ser iguales que son Chen Yuan? Todos somos hijos de familias adineradas y respetadas del pueblo. ¿Cómo podríamos hacer algo tan bajo? Ustedes tienen dignidad y nosotros no. Por favor, magistrado, revise. ¿Quién tiene la herida hecha por Iten? Estudiante Penzan, te aconsejo que cooperes con el magistrado y te hagas la revisión, de lo contrario. ¿Puedo asumir que admites ser el asesino? Mira, ya ves.
Que alguien detenga a este estudiante. Sí, señor. ¿Con qué derecho me arrestan? ¿Solo por una marca de arañazo? ¿Cómo pueden pensar que yo soy el asesino? Penzán, ahora que las cosas han llegado a este punto, di la verdad. Todavía hay margen para dar marcha atrás. Si esto llega a oídos de los padres, la cara de tu padre no quedará muy bien. No le digan a mi padre, yo confesaré. Yo empujé a Iten esta mañana. Quería aprovechar que ustedes estaban comiendo para robar el jade de Iten. No esperaba encontrarme con Iten de frente. En el pánico lo empujé sin querer, y se golpeó con la esquina de la mesa y se desmayó. El asesino realmente era Penzán. Así que después de huir del dormitorio, al ver que Chen Yuan volvía a su habitación, apresuradamente arrastraste a Ezi para que te acompañara a descubrir la escena del crimen de Chen Yuan. Y pensar que Son Chen Yuan lo consideraba su único amigo. No solo eres un ladrón, sino que también acusaste a un amigo de asesinato, y que yo, proveniente de la pobreza, me esforcé día y noche para ingresar a esta academia, y por mi origen he soportado desprecios. Mientras que Son Chen Yuan, que también es de una familia pobre, no tiene nada en su persona que sea admirable, pero recibe el favor del director. ¿Por qué yo tengo que arruinarlo? Tienes razón. Realmente no tengo nada admirable, pero el tipo de persona que quiero ser lo decido yo mismo. Eso es lo que mi madre me enseñó. Chen Yuan. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿de qué sirve que te disculpes? Solo piensas en expulsar a Chen Yuan de la escuela. Pero, ¿has pensado en su vida futura? ¿Quién va a pagar por ella? Madre, ¿crees que yo en el futuro tendré éxito? Por supuesto. Te lo aseguro, serás como tus dos hermanos mayores, vivirás una vida plena y brillante. Director, ahora que la verdad ha salido a la luz, ¿puedo llevarme a Chen Yuan de vuelta? Penzán por robo y lesiones. Calumniar a tus compañeros, hoy te expulsaré de la escuela. Nunca más serás admitido. Por favor, maestro. Mamá, quiero estudiar bien, para ser oficial en el Tribunal de Justicia como tú, y limpiar el nombre de los inocentes. Bien, te apoyo. Mamá, ¿tienes hambre? Te llevaré a comer. ¡Qué carruaje tan imponente! Oye, mira, esa insignia, ¿será dorada? Brilla tanto, qué deslumbrante. Un carruaje tan lujoso, seguro es de algún gran funcionario o noble. ¿Qué hace en nuestro pueblo rural? Chen Yu ve rápido a recibir al invitado distinguido. Tal vez nuestro restaurante de desayunos se haga famoso en la capital. Escuché que este lugar es de la señora Son. Vengo buscando al hijo de la señora Son Chen Yu. Yo soy Son Chen Yu, ¿y tú? Soy Ninen, el hijo mayor del conde Yongchan. Nin Zechen es tu hijo. Zechen es mi hijo. Señor Nin, joven maestro Nin. Ya he dejado clara mi intención. He rechazado la invitación de la casa del conde. Zechen aún es muy joven. Algunas cosas quizás no las expresa claramente. Si estás de acuerdo, creo que hay asuntos que podríamos discutir. No estamos de acuerdo. Wanner. Señor Nin, por favor, hable con respeto. Wanner, soy tu hermano. Desde pequeño te llamé Wanner, ¿no te acuerdas? Señor Nin, por favor, compórtese. Si insisto en hacerlo, ¿qué harás? Si quiero hacerle algo a tu madre, ¿qué podrías hacer? Si no puedo detenerte, tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Si me queda un aliento, seguro te haré pedazos. Qué buen chico, tu madre Ningguan. Es la hija mayor perdida de la casa del conde Yongchan. Soy tu tío materno. ¿Qué dices? Ya he investigado esos de la capital. Se fueron hace unos días. Hoy haremos lo que queramos. No importa lo lejos que esté el emperador. Nadie puede detenernos como la última vez. Que me lo coma esta vez. No voy a dejar que su negocio siga funcionando. Vámonos. Mamá, han vuelto. No te preocupes, veamos qué están tramando esta vez.
Vengan a ver todos. Este dueño está poniendo veneno en el restaurante, envenenando a la gente. Detengan a este dueño sin escrúpulos. ¿Se atreven a molestar a mi hermana delante de mí? ¿Qué autoridad tan grande tienen? Bajen esas espadas ahora mismo. Amenazar a los oficiales es un delito grave. ¿Los plebeyos no quieren vivir? ¿Imbéciles? El viceministro de ritos está aquí. No se atrevan a actuar con insolencia. El viceministro de ritos rango tercero. Se acabó si vuelvo a verlos. Molestando a la señora Son. Les haré pagar caro, fuera de aquí. Sí, me voy. Nin, ve rápido al campo, hay mucha gente alrededor de tu parcela. ¿Han crecido sandías en tu campo? ¿Qué? Chen Yuan, come algo y vuelve a la escuela, yo iré a ver el campo. Tu hermano está en casa, no te preocupes. Guaner, yo también iré. Vaya cuántas sandías. ¿Qué es esto? Qué bien han crecido. Han salido sandías, es increíble. Mira qué bien. Hay muchas. Madre. ¿De verdad han crecido sandías? ¿De verdad han salido? Señor, présteme su cuchillo. Qué grande. Se dice que las sandías del Ministerio de Agricultura son todas amargas. Prueben las que yo he cultivado. ¿Qué hay que probar? Seguro que están amargas y agrias. Qué dulces están, Guaner. Has cultivado sandías que ni el Ministerio de Agricultura pudo producir. Estas sandías están siendo compradas a precios altos por los nobles de la capital. Tus sandías seguro que se venderán a buen precio. ¡Qué bien! Podremos ganar dinero para comprar ropa nueva a los niños. Ning Guan. Tú sabes que la cosecha este año en el pueblo no ha sido buena. Tú has cultivado sandías, mira. Podríamos. Por supuesto que sí. Cultivemos sandías todos juntos y vendámoslas, era nuestra manera de agradecer. Todos juntamos comida para enviar a Chen Yu a estudiar. ¿Están dispuestos? Sí. Qué bien. Así todos tendremos comida. Sí. Este Nin es realmente diferente. Es como si fuera otra persona. Si este Nin está dispuesto a ayudarnos tanto, realmente deberíamos cambiar nuestra opinión. Sí. Mi hermana. ¿Cómo pueden ponerle ese nombre despectivo? Ve y compra todo lo que haya en la tienda de granos y distribúyelo entre estos aldeanos para que en el futuro no llamen más a Guaner con ese nombre. Sí, señor. Por cierto, señor, mañana es el día acordado con el señor. Para partir, ¿partiremos temprano mañana? Ya que encontramos a Guaner, si regresamos. Será con Guaner. Señor Nin, ¿por qué no se va? Ya dije que no regresaré. Tu táctica de hacerse el mártir no funcionará. Guaner. Ayer prometiste enseñarnos a cultivar sandías. Todos juntamos un poco de aceite para ti pensando que podrías usarlo para freír buñuelos. Todos estamos muy agradecidos contigo, sí, madre de Chen Yu. No ha sido fácil criar a 3 hijos sola. Olvidemos lo pasado, sí. Gracias a todos por su amabilidad, en el futuro guiaré a todos a cultivar bien las sandías. No se olviden de todos en el futuro. Ahora, ¿por qué nadie me llama Nin el pícaro? ¿Has hecho algo? ¿Yo? ¿Qué podría hacer? Tal vez todos te han perdonado. No pensé que esta persona fuera tan orgullosa. Oye, Guaner. Madre siempre ha tenido un deseo, que es verte una vez más antes de partir. ¿Podrías reconsiderar y venir a casa conmigo? Pero temo que Chen Yu no. Todo depende de mamá, donde esté mamá. Ahí está la casa de Chen Yu. Mamá, hermano mayor, mamá. Te he extrañado mucho. Mamá también te extraña. Guaner. Esta es mi madre. Guaner, mi hija.
Ningguan saluda a la condesa. Wanner. Soy tu madre. Me estás culpando, madre. Por no cuidarte bien en aquel entonces. ¿Quieres llamarme madre? ¿Estás realmente segura? Que soy tu hija. Estoy segura de que eres mi hija. Eres la hija que llevé en mi vientre durante 10 meses. Y que di a luz con tanto esfuerzo. ¿Cómo podría no reconocerte? Wanner, todos estamos de acuerdo en que eres nuestra familia, aunque hace mucho tiempo no tienes recuerdos, así que... Madre quiere adoptarte como su hija, ¿qué te parece? Está bien, entonces seré tu hija adoptiva. Puedo tratarlos como a mis padres biológicos y cuidarlos. Muy bien, siempre y cuando nos reconozcas. Está bien ahora. Llámame padre. Padre, madre. Muy bien, vamos a casa. Es el patio de tu infancia. Madre siempre lo ha guardado para ti. Es este mi recuerdo. ¿Por qué siento que he estado aquí antes? Madre, ¿qué te pasa? Nada. Deben ser los recuerdos de la dueña original. Madre, me la paso muy bien aquí. Por las mañanas estudio y por las tardes practico equitación y tiro con arco. Mi técnica de tiro con arco ha mejorado mucho, por cierto. Mañana, Zechen y yo iremos a la cacería real. Madre, ¿quieres venir a ver? Claro que sí, te ves tan guapo con el arco. Definitivamente iré a verte. Mañana te traeré innumerables presas. ¿Por qué Chen Yan aún no ha regresado? He cazado tantas presas. Seguro seré el primero este año. ¿Quién es ese? Es el hijo del jefe Wu. Se cree hijo de un general y menosprecia a los funcionarios civiles. No se lleva bien con nuestra familia. Mamá. Chen Yan. Mamá, te hice caso y fui al este. Y efectivamente cacé mucho nincechen. ¿Cómo puedes hacer trampa? Un niño de familia de funcionario. ¿Cómo puede ser mejor que yo? Todo esto lo cazó Chen Yan. Uf, qué pobre diablo. Creo que están conspirando juntos. Dices que mi Chen Yan hizo trampa. Entonces envía a alguien a comprobarlo. Todas las presas fueron abatidas de un flechazo. Las flechas de nuestra casa tienen un sello de fuego. Nadie se atreve a imitarlas. Realmente son flechas de la casa del conde Ningde. Esto es increíble. Nincechen espera. En la próxima cacería real, definitivamente no te dejaré escapar. Interesante, parece bastante capaz. Si pudiera convertirse en mi sirviente, seguramente podría protegerme bien. ¿Tú, cómo te llamas? Tercer príncipe. El más mimado por el emperador, pero extremadamente malvado tercer príncipe que mató a mis 3 hijos en el libro. He oído hablar del tercer príncipe. Saludos al tercer príncipe. Pueden levantarse. Aún no me has dicho tu nombre. Me llamo Son Chen Yan. Me llamo Moyan. Mi tío acaba de decirme que apareció un tirador experto en la cacería. Vine especialmente a echar un vistazo. Veamos la habilidad de nuestro joven tirador experto. El tercer príncipe me halaga demasiado. Soy una persona común. No puedo considerarme un tirador experto. No necesitas ser modesto. Si mi tío dijo eso, significa que realmente eres muy bueno. Lástima que llegué tarde y no vi nada. ¿Por qué no tenemos una competencia? ¿Qué? No te preocupes, solo jugaremos un poco. Adultos. ¿Cómo pueden desconfiar de mí? Ya que el tercer príncipe quiere competir, Chen Yan, acompáñalo a jugar un rato. ¿Traigan los arcos? Sí. Informo a su Alteza, las 10 flechas dieron en el blanco. 7 de 10 anillos, 3 de 9 anillos. Su Alteza es increíble, muchos generales no podrían hacerlo. Son Chen Yan, todos 10 anillos.
Chen Yan, le has ganado al tercer príncipe. Sabía que mi hijo era el mejor. Felicidades pequeño Chen Yan, has ganado. Como siempre mi tío no me mintió. Realmente eres increíble, yo me rindo. Su Alteza, hoy ya es tarde. Si no hay nada más, me llevaré a los niños de vuelta. Retírense. Qué interesante. Investiguen a este Son Chen Yan. Además, traigan a los guardias que estaban en el campo de caza hoy. Los que vieron a Son Chen Yan cazar. Que vengan todos. Quiero ver cómo cazó tantas presas. Ver si realmente tiene habilidad. Este tercer príncipe, qué raro. ¿Qué quiere hacer el tercer príncipe? Wanner, no te preocupes. El tercer príncipe solo está interesado en Chen Yan. Usar a la persona incorrecta es un gran error. El tercer príncipe es tan inteligente como no lo sabría. Hermano mayor. ¿Cómo está la división de poder en la capital ahora? En la capital hay dos fuerzas más poderosas. El segundo príncipe y el tercer príncipe. Entre ellos el tercer príncipe es el más fuerte, pero está coludido y encubierto. La corte está en peligro. Están el segundo príncipe y el tercer príncipe. ¿Y el primer príncipe? El primer príncipe es el hijo legítimo de la emperatriz. Fue nombrado príncipe heredero al nacer. Es un talento único en 100 años. Pero cometió algún gran crimen. Fue destituido directamente por el emperador, incluso la emperatriz. Fue enviada directamente al Palacio Frío. No recuerdo esta parte. ¿Acaso salté un capítulo? ¿No vi este punto clave? ¿Y dónde está el primer príncipe ahora? No se sabe. Desapareció después de ser destituido. Es una lástima. El tercer príncipe y el segundo príncipe no son de fiar. Ahora no es el mejor momento para tomar partido. Madre, Chen Yan ha desaparecido. ¿Qué? No podemos contactar con los guardias que seguían al joven Chen Yan, deben haber sido asesinados. Mueve todas nuestras fuerzas. Envía gente a investigar de inmediato, sí. Vamos. Wanner. Tengo la sensación de que Chen Yan sigue en la montaña. Estaba durmiendo en casa. Como aparecí de repente aquí. ¿Quién me secuestró? Alteza, Son Chen Yan está a punto de morir. ¿De verdad lo dejarás solo contra tantos asesinos? Después de todo es de la familia del conde. Si no puede superar esta prueba, ¿cómo merece estar a mi lado? Muérete. Bueno, este Son Chen Yan. Realmente tiene habilidad, será él. Chen Yan. Madre. Haré que quienes te lastimaron paguen 1000 veces. Ayúdame, sálvame. Esta mujer tiene una boca que parece bendecida. Esta maldita montaña y esa maldita serpiente me han dejado en este estado. Da la orden, quema la montaña. Chen Yan, despertaste. ¿Te sientes bien? Madre Chen Yan. Estoy bien. Chen Yan despertó, ¿cómo está? Estoy bien, tío. Me alegra que estés bien, Wanner. La montaña fue incendiada. ¿Qué?
¿Quién pudo atraer a Chen Yan y quemar la montaña? No es cualquiera, será el tercer príncipe. Chen Yu. Madre sospecha que quien lastimó a Chen Yan es el tercer príncipe. Madre te advierte, el tercer príncipe tiene malas intenciones. Si llega al trono, el pueblo sufrirá. No estaremos de su lado. Madre, no te preocupes, no tomaré partido. Eso es bueno. Chen Yuan va a la academia de la capital hoy. Vamos a echar un vistazo. Este hombre tiene un aire imponente. Este es el duque Wei, quien tiene gran influencia en la corte. ¿Por qué este hombre se parece tanto al príncipe heredero Mo Ce? Espera un momento. ¿Qué pasa? Este es el primer clasificado de este año, y también un nuevo estudiante de la Academia del Norte. Son Chen Yu. ¿De qué familia eres hijo? Mi padre y mi madre son gente común. Chen Yu no es hijo de funcionarios. Son. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Por qué me pregunta el duque Wei el nombre de mi padre? No te preocupes, solo pregunto por curiosidad. No pasa nada, dilo. Son Minxin, qué nombre tan peculiar. ¿Por qué se llama Minxin? Las dos letras juntas forman el carácter C. ¿Por qué no se llama directamente C? Min Sin Ce. Ahora entiendo. Este hombre es en realidad el hijo del príncipe heredero. Señora, si tiene tiempo tráigalo a la residencia del duque Wei. Tengo algunas preguntas para él. ¿Por qué el duque Wei quiere ver a Chen Yu? Porque es excepcional. Un primer clasificado de 10 años no tiene precedentes en Dayan. Lo admiro, no está bien. Pero según lo que sé, el duque Wei no ha apoyado a ningún príncipe. ¿Quién dijo que nunca he apoyado a ningún príncipe? Yo apoyo al príncipe heredero Mo Ce. El hecho de que apoyo a Mo Ce, por favor infórmeselo sinceramente a su esposo. Este hombre es realmente extraño. No sabe que tu padre ya no está. Finalmente has regresado. Desgraciado, me dejaste en la capital durante tantos años. No esperaba que tu hijo fuera mayor que el mío, canalla. Finalmente no tendré que manejar más los asuntos de la corte por ti. Madre, hermano mayor Chen Yuan, madre. Te he extrañado mucho. Yo también te he extrañado, vamos a casa, les prepararé algo delicioso. Minxin. Porque tuve un sueño tan extraño. Pero el padre de mis hijos. Solo viendo su espalda se nota que es guapo. Ya es muy tarde. ¿Por qué los niños aún no vienen a buscarme? El joven Chen Yu salió temprano hoy. El segundo joven está acompañando al tercer joven. ¿Qué hace Chen Yu fuera en su día de descanso? No sé por qué el duque Wei me llamó. ¿Qué asunto es? ¿Por qué no lo adivinas? ¿Conoces a mi padre? Eres bastante inteligente. Mi padre es el primer príncipe. Mo Ce, ¿verdad? Sí. Su temperamento es demasiado parecido. Investigué todo sobre ustedes. Todo coincidía de repente. Pensé que realmente había regresado. No puede regresar. Murió hace 7 años. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? No pudo haber muerto. Murió envenenado, yo mismo lo preparé. Probablemente ahora la hierba en su tumba ya está tan alta como Chen Yuan. No importa lo que digas. Nunca creeré que esté muerto. Duque Wei, por favor, sea cuidadoso con sus palabras. En el corazón de mi padre, mi madre es lo más importante. Mi padre definitivamente no dejaría que mi madre sufriera tanto. Si realmente no hubiera muerto, ¿no estarían sufriendo en vano? Si mi padre realmente estuviera vivo, él mismo vendría a buscarnos. Me voy primero. Duque, ¿cómo va la investigación en el pueblo de Liu Juren? ¿Hay alguna noticia? Informe al duque. Su muerte es realmente sospechosa. Fuimos a la casa de Liu Juren para abrir el ataúd y examinar el cuerpo. Descubrimos que efectivamente estaba vacío. Así es. Yo sabía que no estaba muerto. ¿Descubrieron cuándo murió? Informe al duque. Fue hace 7 años.
Moce murió en el pueblo de Liu Juren. El mismo año el general asesino sediento de sangre apareció de repente. ¿Qué conexión necesaria hay entre estos dos? Investiguen más si el general de la muerte realmente es Moce. Tengo que antes de que él regrese, cuidar bien a su familia y sus hijos. Ser un buen y leal sirviente. Suéltame, socorro. ¡Qué ganancia! No te dejes engañar por lo pequeña que es esta chica. Pero es una belleza astuta. Si la vendemos al burdel, seguramente valdrá mucho dinero. Suéltame. No temas, ¿recuerdas dónde está tu casa? No lo recuerdo. Está bien, hermano, está aquí contigo. Hermano, ¿cómo te llamas? CC en caracteres tradicionales es mi nombre. Así que ese es el nombre del hermano. Lo recordaré, siempre. ¿Por qué otra vez estoy soñando con los recuerdos del original? Es imposible. ¿Cómo puede ser que mi escritura sea idéntica a la del original? ¿Acaso yo soy el original? El duque Wei dijo que mi padre no morirá. ¿Qué significa eso? ¿Acaso hubo algo oculto aquel año? Madre, ¿qué te pasa? Chen Yu madre no pudo dormir anoche. Madre, ¿acaso te acostaste demasiado temprano ayer y por eso no pudiste dormir en toda la noche? ¿Acaso realmente nací en este mundo como un bebé, y tengo un destino romántico con Moce? ¿Y Chen Yu es mi hijo biológico? Chen Yu yo. Señorita, el duque Wei ha llegado, pide específicamente verte. ¿Cómo es que vino? Duque, ¿por qué decidiste reconocer a nuestro joven señor Chen Yan como tu hijo adoptivo? Por supuesto, para poder educar mejor al hijo de Moce. Pero Su Alteza tiene 3 hijos. ¿Por qué solo has reconocido a uno como hijo adoptivo? He reconocido a todos ellos para evitar que alguien sospeche de Moce. Chen Yu y Chen Yuan aún no han destacado. Así que nadie los está vigilando por ahora. Pero Chen Yan es diferente. Desde pequeño ha sobresalido en tiro con arco. Necesita un respaldo más fuerte. Hoy su excelencia el duque Wei nos honra con su visita. ¿A qué se debe tan honorable presencia? Señora Nin, no me andaré con rodeos. Quiero adoptar a Chen Yan como mi hijo. Espero que estés de acuerdo. Estos son mis regalos de buena voluntad. Ungüento secreto para heridas. Un remedio mágico que cura golpes y contusiones al instante. Perla nocturna del Mar del Este, única en toda la capital. Armadura de oro púrpura. La armadura que usó el antiguo príncipe heredero durante la cacería. Si el padre del niño es Moce, entonces Chen Yan también heredaría las cosas de su padre. Señor duque, ¿no son estos regalos demasiado valiosos? Estas cosas tan buenas las tengo guardadas sin uso. Mejor se las doy a Chen Yan, él merece estas cosas. Adóptame también como tu padre. Ahora que está empezando a destacar, tener un respaldo como el duque Wei sería más seguro. Llámenme padre, a partir de ahora será su padre. Hola, padre. Vamos, levántate rápido.
Entrena bien en las artes marciales. En el futuro tu padre te llevará al campamento militar para probar tus habilidades. Gracias, padre. ¿Qué crees que está haciendo Moce ahora, dejando a su esposa e hijo? ¿A dónde habrá ido a vagar? El príncipe no es de los que andan vagando. Seguramente algo lo ha retenido. ¿Qué tal con lo de investigar al general de la muerte? Hace 10 años Son Min-sin fingió su muerte. El general de la muerte apareció y se verificó. Ambos son efectivamente la misma persona, así es. ¿Y dónde está él? El general de la muerte murió en el campo de batalla. Está enterrado en la tumba familiar del general. Sí, ¿cómo era el general de la muerte? El general de la muerte siempre llevaba una máscara de demonio. Nadie ha visto su verdadero rostro. Entonces bien podría ser ese Moce. ¿Han ido a excavar la tumba del general? La tumba del general siempre está custodiada por guardias. No se puede excavar. ¿Cómo puedes estar seguro de que hay alguien en la tumba? No se puede estar seguro, no lo he visto con mis propios ojos. Jamás creeré que está muerto. Vamos a excavar la tumba. Recuerda, revisa bien todo. No te dejes engañar por cualquier osamenta. Si es una tumba vacía o un falso esqueleto, entonces cubre bien la tumba. No dejes que se note que ha sido perturbada. Entendido, pero duque. ¿Y si fueran huesos de verdad? Si son huesos de verdad, tráemelos. Se los daré a sus 3 hijos. Para que hagan la prueba de ADN. Sí. Qué mala suerte. Pensé que el mausoleo del general era un trabajo tranquilo. ¿Quién iba a saber que después de entrar, todos los días le daría medicina a un cadáver? Dices que esta persona ha estado muerta por tanto tiempo. ¿Crees que la medicina lo revivirá? SHHH. Esto no es medicina, es veneno mortal. La última vez accidentalmente derramé una botella en el suelo y mató a un montón de ratas. La forma en que murieron fue muy trágica. ¿Quién es tan cruel como para darle veneno a un cadáver? Y lo ha estado haciendo durante 7 años, ¿quién sabe? Ábrele la boca. Ya terminé. ¿Quién soy yo? Soy el general de la muerte. Este es el mausoleo del general. Está vacío. ¿Estás seguro de que es el mausoleo del general? ¿Seguro? ¿Cómo puede ser esto? Esto es medicina. Quizás Moce ha estado aquí curándose. El frasco de medicina todavía está tibio. Debe haber salido hace poco. Vamos a perseguirlo. Este antiguo libro de cuentos, aunque no se compara con las novelas románticas, pero gana en la sinceridad de las emociones. ¿Cómo llegué aquí sin darme cuenta? Este protagonista masculino es tan molesto, hizo esperar tanto a la princesa. Tampoco abre la boca para explicar. Esta voz me suena familiar. No sé por qué. Al escuchar la voz de esta mujer, siento una especie de satisfacción. ¿Quiénes son ustedes? ¿Saben quién vive aquí? Es la hija mayor del conde. Es a ella a quien vamos a matar. ¿Quién los envió? Esto no es asunto suyo, solo estamos siguiendo órdenes. Deben ir a matar a una mujer si te apartas. Aunque no recuerdo quién es ella. Mi instinto me dice que no pueden tocarla. Resulta que siempre he sido yo. Resulta que nací en este mundo y quien se enamoró de Moce fui yo. Quien dio a luz a 3 hijos fui yo. ¡Qué impresionante! ¿Quién eres tú? No huyas. Chen Yan. Madre, ¿lo viste? Es tan increíble. Vamos, busquemos a tu padrastro para investigar a los asesinos. Esto está en la organización de los guardias secretos, los libros de contabilidad que se encontraron. Resulta que detrás de todo está el príncipe En. El príncipe En es el tío del tercer príncipe. Probablemente no será fácil moverlo.
Incluso si tengo que arriesgar mi vida como duque, debo darle una buena lección. Si llevamos el asunto al tercer príncipe, el príncipe no tendrá más remedio que admitirlo. ¿Acaso Chen Yuan dijo algo incorrecto? No te equivocaste, dijiste exactamente lo correcto. Hagámoslo así, Chen Yuan, en el futuro. Serás un excelente funcionario. Chen Yuan es increíble. Si hay algo que reportar, háganlo. Si no pueden retirarse. Su Majestad, tengo algo que reportar. El príncipe En conspiró con una organización de asesinos y secretamente dañó a mi ahijado. Por favor, Su Majestad, haga justicia por mí. Duque Wei, no hables tonterías. No tengo ningún rencor contigo. ¿Por qué querría dañar a tu ahijado? Esto es lo que encontré en la organización de asesinos. Un libro de contabilidad que registra claramente los detalles de la organización de asesinos y tú. Su Majestad, esto es definitivamente una calumnia. Continúe. Su Majestad, encontré en la organización de asesinos a 2 guardias del palacio del príncipe En. Según los guardias del palacio del príncipe En, fueron enviados por el príncipe En. Aquí están las declaraciones de los 2 guardias. En las que se registra claramente que el príncipe En les ordenó que actuaran prometiéndoles entregarles 7.000 taels de plata restantes después del hecho. Lien, estás difamando. Desde que el tercer príncipe perdió el primer lugar en la cacería real, el príncipe En contactó a la organización de asesinos. Permítame preguntar, príncipe En, ¿acaso el tercer príncipe guardaba rencor hacia Song Chengyan? Por eso asesinaste a Ningguang y a su hijo. Tonterías. El tercer príncipe es de naturaleza franca. ¿Cómo podría hacer algo así? Si me atacas a mí, atácame a mí. No arrastres al tercer príncipe. Admito que la persona que envié a matar a Ningguang fui yo, solo basta. Lleven al príncipe En al Ministerio de Justicia. El tercer príncipe eligió mal a sus personas. 1 mes de arresto, Su Majestad. Su Majestad, perdón, se levanta la sesión. Madre. Siéntate. Madre, ya lo sé. Fue el tercer príncipe quien envió a alguien a matarte. ¿Estás bien? Madre, está bien, no te preocupes, sabía que te preocuparías. Por eso vine a verte, el duque Wei y tu tío. Ya lo han resuelto todo, el príncipe En ha sido encarcelado en el Ministerio de Justicia. Si no muere será degradado a plebeyo. El tercer príncipe también está en arresto. Eso está bien. Madre sabe que Chen Yu tiene un examen, así que vine a traerle un poco de suerte a Chen Yu. Espero que Chen Yu obtenga buenos resultados. Es hora de pasar mi suerte de carpa a Chen Yu. Madre, ¿estás bien? ¿Te duele la mano? Madre, está bien, mira tus libros, los he arruinado. No pasa nada. Eso está bien, sigue estudiando. Espero que obtengas buenos resultados. Dios mío, ¿qué tipo de pregunta es esta? La hizo un humano. ¿Cómo es que reconozco cada palabra, pero juntas no las entiendo? Es igual a la pregunta que mojó madre hace un momento. Hora del examen. Todos los candidatos dejen sus exámenes en la mesa. Salgan. Chen Yu, ¿cómo te fue? Madre, no te preocupes, me fue muy bien. Me alegra que estés bien. Vi que los otros estudiantes estaban muy mal, el maestro también dijo. Este examen fue demasiado difícil, estuvo archivado durante 19 años. Pero se imprimió por error. Madre, ese libro que mojaste hoy, lo vi en el examen. Ah, por supuesto. Porque soy tu madre, carpa. MMM. Tú eres Song Chen-yu. Chen Yu saluda al director Lei. ¿Qué pasa? ¿Cómo hiciste estos problemas? ¿Has visto este examen? No lo he hecho, solo lo vi en el libro. Pero no todos los problemas están en el libro. Hay problemas adicionales. Si miras con atención el problema original y los adicionales, no hay diferencia. Con hace 19 años, la expresión y las palabras del príncipe mayor son exactamente iguales, niño. Merece ser el primero. Después de 19 años este examen ha tenido otro primero. Chen Yu es increíble. El primero Mo Ce. También obtuvo el primero a los 10 años.
Ningguang Wang Wan. ¿Quién eres realmente para mí? Que miras, la señora Nin volverá pronto. No pensé que el príncipe desaparecería. Tantos años y aún nos enviaron para proteger a su esposa e hijo. Mira, mira rápido. Es la máscara del príncipe, sí. El príncipe ha vuelto. Bienvenido, general de la muerte. No es necesario. Bienvenido de vuelta, general de la muerte. Escuché que estás gravemente herido. El emperador nos envió para llevarte de vuelta a la mansión del general a recuperarte. Vayan primero, yo llegaré pronto. Sí. ¿Cómo supo el emperador que he vuelto? Sal. Príncipe. ¿Por qué me llaman príncipe? Príncipe, ¿no lo recuerdas? No pasa nada lo que viste hoy. No se lo digas a nadie por ahora. Sí. Salvador, buenas noches. Gracias, Salvador, me salvaste de nuevo. Nos conocemos, ¿quién eres? Tu voz es igual a la de Mocé. Salvador, ¿puedo ver cómo te ves? Hermano, Somos hermanos. has perdido la memoria. No me recuerdas. Me presentaré de nuevo, yo soy Ningguang. Es tu esposa. ¿Estás seguro? Lo que digo es naturalmente verdadero, mi propio esposo. Como no podría reconocerte, hace frío afuera. Entremos a la casa a hablar. Prueba lo que he preparado. Si lo acabas de hacer. No soy increíble, calculé bien el tiempo. Esperando que vinieras, solo quería cocinar para mi benefactor, nunca pensé que sería para el padre de mi hijo. Benefactor. Cualquier benefactor estaría bien. Si ese día había tantos asesinos. Te vi herido y pensé en ti. Seguro que no te habías recuperado bien, así que te preparé sopa de costillas. Ya te recuperaste de tus heridas. No es nada, solo una pequeña herida de lo que dijiste, Chen Yan. Es nuestro hijo. Tenemos 3 hijos en total. Chen Yan es el segundo. Ese día vi tu espalda. Está aquí hoy. El primo de Chen Yan tiene que hacer un examen pronto. Chen Yan se quedará con él unos días. Todavía no sabemos cuándo volverá. Tenemos muchos familiares. Si mi familia es la casa del conde. Mis padres y hermanos están aquí, tú también. Tus padres, el emperador y la emperatriz, y tus hermanos también están aquí. Padre emperador, madre emperatriz. Te llamas Mocé. Eres el hijo mayor del emperador actual. ¿Cómo puede ser esto? Hace 7 años cuando desperté. El emperador me dijo que no tenía nombre. Solo necesitaba pacificar el norte y aliviar las preocupaciones de la gente. ¿Qué te pasa? No nada. Te irás esta noche. No me mires así. Entonces, ¿cómo debo mirarte? Entonces volveré mañana. Iré a preparar tu habitación, dormirás en la habitación de Chen Yan. Chen Yan es realmente un niño dedicado a los estudios. Mamá, ¿Qué le pasa a Chen Yan? mamá, ¿quién escribió estas anotaciones en mi libro? ¿Qué es esto? Es la letra de Mocé.
Sí eres tú. No es de mi hermano mayor ni de mi tío. He visto su letra antes. ¿Quién conoce mejor a una madre que su hijo? Mamá, ¿es el que nos salvó esa noche? ¿El tío con máscara de fantasma? ¿Quién es él? ¿Lo conoces, mamá? ¿Si quieres verlo? Sí, realmente quiero verlo. Mamá no sé si vendrá esta noche. Entonces esperaré aquí. Chen Yan, vete a dormir temprano. Probablemente no vendrá hoy. No esperaré hasta que venga. Mamá, el vino. La persona que quieres ver está aquí, este es. Tío, gracias por salvarnos a mí y a mi mamá ese día, pero no deberías haber escalado la pared para entrar al cuarto de mi mamá. Tengo un papá y no quiero un padrastro. ¿Por qué no quieres un padrastro? Porque mi hermano mayor dice que mi papá es el mejor papá del mundo. Nadie puede ocupar su lugar. Aunque nos salvarás, no te reconoceré como mi padrastro. Chen Yan, ¿no crees que ustedes dos se parecen mucho? Mamá, ¿es él el hermano de papá? Chen Yan, este es tu papá. Mamá, ¿qué estás diciendo? Papá no es. Mamá también pensó que tu papá había muerto, pero obviamente, tu papá abrió la tapa del ataúd y revivió. Mamá, necesito un momento a solas. ¿Tú, todavía no te vas? ¿Vas a dormir con mi mamá? No puedes estar en la misma habitación que mi mamá. Todavía no puedo aceptarlo. Entonces, ¿a dónde quieres que vaya? Yo. Tengo algunas preguntas para ti. Bueno, vamos. Es este libro. Hay algunas partes que no entiendo. ¿Qué partes no entiendes? Este lugar. Mira su lugar de origen, es decir, ¿dónde están tus antepasados? ¿Entendiste? Papá, eres increíble. Puedo irme entonces. Papá, ¿a dónde vas? Puedes no irte. Entonces, ¿dónde voy a dormir? Bueno, llévame a la habitación de tu hermano mayor. ¿Por qué no te has ido todavía? No pasa nada si vienes de día, originalmente venías de noche. Es por miedo a que el emperador lo descubra, pero yo descubrí que él supo desde el principio que ustedes llegaron a la capital. ¿Qué es lo que quiere hacer? Todavía estoy investigando, sospecho que solo quiere que yo viva bajo su control. Sospecho que quiere que yo forme al próximo sucesor. ¿No será que quiere formar al próximo general de la muerte? Tranquilo, no dejaré que mi hijo sea su herramienta. Te creo. Es tan tarde, ¿no vas a la habitación del mayor? No somos esposos. Entonces durmamos. ¿Cómo dormimos donde dormimos? Solo dormimos. Entonces mejor voy a la habitación del mayor. No sé si la puerta de su habitación está cerrada. Si no está cerrada, tengo que tocar. ¿Qué pasa si lo despierto? No pasa nada, durmamos aquí. Durmamos.
¿Qué estás haciendo? Tú, ¿Por qué me estás tallando? quiero llevarlo conmigo. Ay, ¿por qué eres así? Hoy tengo que ir a la academia, me voy primero. Director Lei, Este es Son Chen-yu. ¿ha pasado algo? No pasa nada, vuelve a estudiar. Alto. Director Lei, no olvide lo que acaba de decir. Señor Xiu, ambos solíamos apoyar al príncipe heredero anterior. Ahora que sigues al tercer príncipe bueno. Pero no olvides tu intención original. Director Lei, te aconsejo, mejor no te enfrentes al tercer príncipe. El tercer príncipe es entre todos los príncipes el más probable de convertirse en el príncipe heredero. Hoy son los resultados del examen conjunto de las 4 escuelas. El primer lugar debe ser el joven Tan. Mi tío es el gran príncipe, aunque ya ha perdido su poder el tercer príncipe. Todavía está de mi lado, te aconsejo que seas razonable. Si no estoy de acuerdo, ¿qué harás tú? Entonces cambiaremos al director tú. Director. Esa figura es papá. No puede ser papá, ya falleció, yo mismo lo enterré. ¿Quién eres tú? ¿El general de la muerte? ¿No estaba muerto el general de la muerte? ¿Cómo es que ha aparecido de nuevo? ¿Será que ha salido del infierno? ¿No te vas? Este humilde servidor se va ahora mismo. Saludo al general de la muerte. No es necesario. Las calificaciones de la academia seguirán su curso normal, nadie puede tocar la academia protectora de la nación. Y mucho menos a ti. Muy bien, muy bien. Gracias, general. Chen Yu, ¿a dónde vas? ¿Cómo es que desapareciste tan rápido? ¿Hasta cuándo te vas a quedar parado? Papá realmente es papá. Mi papá está vivo. ¿Tan rápido lo llamas? Parece que ya se han reconocido. Tenía miedo de que Chen Yu no lo aceptara. Qué bien, no tengo que preocuparme. Tío, te pareces mucho a mi hermano mayor. ¿Por qué no es que tu hermano mayor se parece a mí? Porque conocí primero a mi hermano mayor. Hay que respetar el orden de llegada. ¿Y tu segundo hermano se parece a mí? Mamá, este tío también se parece mucho a mi segundo hermano. Chen Yuan, este es el familiar que mamá te quería presentar. Tu verdadero padre. Hermano mayor, ¿este es nuestro padrastro? Padre biológico, él no murió. Papá, Sí, papá. sí. No hace falta que sigas llamándolo, tu papá no se va a ir de nuevo. Los aldeanos pronto vendrán a vender sandías, vamos a ver. Bien. ¿Quién es ese? Es el emperador, escóndete primero. No sabía que su majestad llegaría de repente. Perdón por no haber salido a recibirle. No pasa nada, solo vine a echar un vistazo. Tu patio está bien aunque es un poco pequeño. Recuerda traer pronto a tu esposa e hijos para que vivan en la residencia del general. Vivir fuera todo el tiempo es muy incómodo. Ya están acostumbrados a esa casa. Da igual donde vivan. He oído que ha aparecido una nueva fruta en la capital, llamada sandía, ¿la conoce el general? Sí la conozco. El general es increíble, tiene 3 hijos, tan inteligentes y capaces y también una esposa tan excelente. Su majestad es demasiado amable. Solo han tenido un poco de suerte. En las afueras de la ciudad hay un condado llamado Kan donde la gente siempre ha vivido mal ya que el general dice que su esposa e hijos tienen algo de suerte. Entonces en medio año espero escuchar buenas noticias del general, de lo contrario no puedo garantizar la seguridad de su esposa e hijos. Este servidor obedece la orden.
No nos descubrirá el emperador. No debería, el emperador no sabe artes marciales. Eso es bueno. El emperador es muy extraño, siempre sonriendo. Pero lo que dice da escalofríos. Es cierto, es un poco raro. Además, ¿qué lugar es el condado de Kan? El suelo del condado de Kan no es bueno. La producción agrícola es muy baja. Es el condado más pobre de Dayan. Cada día la gente del condado de Kan muere de hambre, enfermedad o fallece. Entonces no te está poniendo un gran problema y además nos usa para amenazarte. El problema es difícil, tengo que pensar bien cómo resolverlo. No tengo que ir al palacio a ver a la emperatriz. Te acompaño. Madre, Sir, es Moce, llegué tarde. ¿cómo entraste? El emperador no te dejaría verme. Te está dando problemas otra vez. Nadie nos ha visto entrar, el emperador no lo sabe. Ahora no es conveniente para ti. Por favor, no vuelvas a entrar al palacio tú. No eres rival para él. Madre, ¿por qué dices eso? ¿Acaso realmente no soy el hijo del emperador? Eres el hijo biológico de tu padre, pero él no es tu verdadero padre. ¿Qué? Entonces, ¿quién es el emperador actual? ¿Qué clase de persona es? Es solo un invasor de almas, un loco alquimista, que ha tomado el cuerpo de tu padre. Igual que cuando salí de la casa del general. El emperador ha estado usando a ellos y a su madre para sus experimentos. No luches contra él. Tiene un origen misterioso y ocupa la posición más alta. No eres rival para él, debes ser paciente. Reina, ¿qué le estás diciendo a mi general? Origen misterioso, entonces sabes. ¿Cuál es mi origen? Aunque no sé artes marciales, te aconsejo que no intentes tramar algo contra mí. De lo contrario, no sé quién morirá primero. Vengan. Mocey, ¿qué le pasa? Madre, Vete, ¿Emperador eres tú? ¿Estás aquí? vete rápido. madre, Váyanse, él no me hará daño. Resulta que el protagonista de este libro no es el tercer príncipe. Tampoco es Mocés, sino el emperador, el protagonista masculino de una novela, que viaja en el tiempo para enfrentarse a una familia de villanos. Resulta que mi enemigo siempre ha sido el emperador. madre, ¿Emperador eres tú, verdad? No temas, te estoy esperando. Siempre te he estado esperando. ¿Te atreves a tramar algo contra mí? Voy a ver qué habilidades tienes. Vengan, transmitan mi decreto. Vayan a preguntarle al general cómo va el manejo del desastre en el condado de Kan. Si aún no hay resultados, entonces estaré decepcionado. Sí. Eso es todo lo que dijo el emperador. General, apresúrese. ¿Qué hacemos? el condado de Kan siempre ha sufrido de escasez de agua, no se puede cultivar nada. Por eso hay hambruna. Falta de agua, cultivos. La batata. Hay un cultivo llamado batata que crece en áreas secas. No necesita mucha agua para sobrevivir. Existe tal cultivo. Déjame pensar. Al norte, envía gente al norte. Busca un cultivo llamado enredadera de batata. Confía en mí, tengo suerte de carpa. Vale. Interesante, Ningguang. Así que tú también eres de esa época. Que Moce venga a verme, sí. Su Majestad la persona ha llegado. Saludo al emperador. General, esta batata, ¿de dónde la obtuviste? Ya lo preguntó. Fue un regalo del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura es. ¿De dónde la obtuvo? ¿Cómo es que no lo sabía? Escuché que la consiguieron en el sur. Este producto se adapta bien a la sequía, así que lo llevé al condado de Kan para probarlo. No esperaba que creciera. Resolviste el problema del condado de Kan. Serás recompensado. Gracias, emperador. Retírate. Esta vez fue suerte. Su Majestad, mañana es el banquete de cumpleaños de la concubina Jin, hermana del príncipe. Respondo a Su Majestad, sí. Lleva 2 invitaciones a la casa de Moce. Transmite el mensaje al tercer príncipe. Sí.
El emperador nos ordena ir mañana al banquete de cumpleaños de la concubina Jin. ¿Qué es lo que quiere? Espera en casa, iré a ver. Seguir escondiéndose no es la solución. Él nos ha separado por tanto tiempo. Debo encontrar una manera de enfrentarlo. Y mientras él esté aquí un día más, no podré vivir en paz. Siempre temiendo esto no es lo que quiero. No importa cuál sea su propósito, nunca permitiré que te haga daño. Por favor, siéntate. Gracias, Su Majestad. ¿Para qué nos ha llamado Su Majestad hoy? Si vienen soldados, los enfrentaremos. Si viene agua, la detendremos. No te preocupes. Gracias a todos por asistir a mi banquete de cumpleaños. Esta señora me parece desconocida. Sí. Es mi esposa. Así que es la esposa del general hoy. Es la primera vez que la esposa del general asiste a mi banquete de cumpleaños. Esto es un té amargo que preparé especialmente para ti. Solo hay 2 tazas en todo el banquete. Esposa del general, por favor, pruébalo. No puedes beberlo. No te preocupes. Gracias, concubina Jin. Ningguan hoy. Voy a arruinar tu reputación, Moce. Hoy será un día inolvidable para ti. Esposa del general, siento que tenemos una conexión especial. Me alegra mucho verte. Es un honor para mí. Esposa del general, hoy también. Es como una presentación formal a todos, ha sido un día agotador. ¿Aún puedes soportarlo? Tengo una habitación en la parte de atrás, donde puedes descansar un rato. Entonces gracias, concubina Jin. No te preocupes. ¿Quién te dijo que te enfrentaras al tercer príncipe y que lastimarías a mi hermano? Esto es tu castigo. Ahora quédate aquí. Disfrútalo, HM. Así que era este tipo de medicina. ¿Quiénes son ustedes? Somos los que te harán feliz, jejeje. Wang Wan, ¿estás bien? Concubina Jin realmente tiene un corazón tan malvado. ¿Dónde está ella? En la entrada la detuve. Tráiganlo adentro. Vuelve primero. El buen espectáculo está a punto de comenzar. General, ¿dónde está la esposa del general? Fue a descansar, ha pasado tanto tiempo. ¿No habrá pasado algo malo? En el palacio hay de todo. General, debes estar atento. Mandar a la Guardia Imperial a buscar justo a tiempo. Yo también necesito digerir, iré contigo. Su Majestad, esta sirvienta escuchó en el patio del oeste un ruido extraño. Parece ser la esposa del general. Oh, ¿qué tipo de ruido extraño? Es el sonido de la lujuria. ¿Qué? Debes haber oído mal. Vamos, ven conmigo a ver. Ay, esto es inaudito. La esposa del general, ¿cómo pudo hacer algo tan deshonroso? Es simplemente repugnante. Rápido, separad a esa gente. La concubina Jin. Jin. Maldita sea Jin, ¿cómo se atreve a engañarme? Matadla, matadla ahora.
Su Majestad, esta concubina es inocente, Su Majestad, todo. Es un complot de Ningguang contra mí, Su Majestad. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Esposa del general, ¿a dónde fuiste? Comí demasiado, fui al baño. ¿Qué más tienes que decir? Sacadla. Tercer príncipe, sálvame. Tú dijiste que el plan era infalible. Tú me hiciste hacerlo. Estás difamando. Padre, la concubina Jin está loca, está loca. La concubina Jin es una libertina. Destituidla de su posición, encerradla en el Palacio Frío. En cuanto al tercer príncipe, Su Majestad. esposa del general, ¿qué sucede? Esta dama ve que Su Majestad no se ve bien. Tercer príncipe. Recientemente se ha relajado demasiado. Realmente debería ser más estricto. Enviadlo al campamento militar, que regrese en medio año. Padre, Su Majestad. Reflexionad, el tercer príncipe aún es joven. El campamento militar es duro. Incluso un hombre adulto lo encuentra difícil. ¿Cómo puede el tercer príncipe soportar medio año? ¿Quién está haciendo ruido? Vamos juntos. Definitivamente mi suerte de carpa dorada tiene efecto en despertar al emperador. Mi suerte de carpa dorada realmente tiene efecto en despertar al emperador. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasa? Suerte de carpa koi. En este mundo hay personas tan desafortunadas como tú y los niños. Entonces siempre necesitan que alguien como yo con suerte de carpa koi lo salve. Vamos a ver al emperador. C. Padre. No esperaba que tu esposa realmente fuera la elegida por el destino. Realmente pudiera despertarme. Solo quería intentarlo. No esperaba que realmente tuviera éxito. C. Recibe el edicto. Este es el decreto de sucesión. Puedes ascender al trono con este decreto. C. ¿Por qué estás nervioso? Te tengo miedo. Yo nací con él, ahora puedo controlarlo. Pero no sé qué pasará en el futuro, así que debo prepararme con anticipación. Buscar el momento adecuado para cederte el trono. Bien, regresa. Sí, padre. Te dije que no fueras a estudiar, ¿no lo entendiste? Quiero ir a estudiar. ¿Todavía te atreves a discutir conmigo? De ahora en adelante no irás a estudiar. Ningguang, ¿estás loca? ¿Usas un látigo tan grueso para golpear a un niño? ¿Qué te importa, Chen Yu? Madre parece estar enferma. Una enfermedad muy grave. Madre, seguro que te recuperarás. No golpees. Wan, no tengas miedo, estoy aquí. Parece que soñé con el pasado cuando golpeaba a Chen Yu. Chen Yu quedó cubierto de heridas por mis golpes. ¿Todo eso ya pasó porque sueñas con el pasado? Parece que antes tuve una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Trastorno de ira cuando estaba de mal humor. No podía evitar golpear a la gente y no habré tenido una enfermedad loca. No digas tonterías. En fin, era así, no podía evitar golpear a la gente. Probablemente el emperador te drogó cuando estaba en el norte. También tuve esa sensación. ¿Todavía tienes esa droga en tu cuerpo? ¿Todavía tienes este síntoma? Yo no, estrictamente hablando. Desde que mi suerte se recuperó. Ya se acabó. Terminaste de revisar, ahora me toca a mí. No encontré nada. Wan, ¿por qué nunca me llamas hermano mayor? ¿Recuerdas todo? ¿Cuándo? Cuando te vi en mi mente. Aparecieron algunas imágenes y lo recordé. ¿Recuerdas todo? ¿Por qué no me lo dijiste? No te lo estoy diciendo ahora. Hermano mayor. ¿Por qué no salen todavía? Madre. Pronto tendré un examen. Tengo algunas preguntas para hacerle a papá. Vi que estaban durmiendo al mediodía, así que esperé un rato. Puede que estén cansados por haber ido al palacio ayer. Entonces pregunten. Oye, Chen Yu. ¿Vas a tener el examen del palacio pronto? Sí.
Entonces sigan estudiando, no los molestaré más. Voy a prepararles algo rico. Bien, vamos. Madre. El hermano mayor ganó el primer lugar. Es el más joven en todo Yan. Madre, el hermano mayor es increíble. Genial, sabía que mi hijo es el mejor. Chen Yu realmente nos ha dado honor a la familia del conde. Rápido, Cheng Yu está por llegar. Vamos a encender los petardos. Hijo, eres increíble, estoy muy orgullosa de ti. Madre, Chen Yu finalmente cumplió lo que prometió. Llega el decreto imperial. Por orden del cielo. El emperador decreta, tengo un hijo. El gran príncipe, el general de la muerte Mocé, de carácter noble similar al mío. Seguro que podrá continuar el gran linaje, que herede mi trono. Y asuma el puesto de emperador. ¿Qué? ¿Qué Mocé? Decreto del nuevo emperador, por orden del cielo. El emperador decreta. Tengo una esposa virtuosa de la familia del conde Ningguang, de gran virtud y bondad, se nombra emperatriz. Y al hijo mayor Mo Chen Yu como príncipe heredero de Yan. Así sea. Su servidor y su servidora aceptamos el decreto. Su hijo acepta el decreto. El emperador regresará pronto. Este humilde servidor se retira ahora. A mi padre es el emperador. Moce, ese bastardo finalmente regresó. Regresó y no me dijo, me mantuvo en la oscuridad. Entonces soy la emperatriz. Wang Wan. Moce, regresaste y no me dijiste. Porque eres demasiado torpe, un estorbo. Me lastimaste mucho. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tan repentino? Hoy el emperador recobró la cordura y sintió que era el momento adecuado, así que lo anunció en la gran sala. Entonces de ahora en adelante te llamaré emperador. Llámame como quieras. Padre, ya lo sé todo. Aprobaste el examen imperial, tu padre está muy orgulloso de ti. Emperador. El emperador emérito quiere que la emperatriz vaya al palacio a verlo. Debe ser el otro dentro del cuerpo del emperador emérito. Mejor no vayas. Hay que resolver las cosas, ve. Suyu es mi nombre. Ningguang. Siempre he sospechado de ti. Solo que no tuve tiempo de investigarte a fondo. Sandía y camote. Aparecieron repentinamente en estos 2 años. Pensé que ya lo habías adivinado. ¿Y qué si lo adiviné? No me interesan ni tú ni esta corte. Eres una mujer que viajó en el tiempo. ¿Cómo puedes derrotar a este hijo del cielo? Claramente soy esta hija del cielo, que derrotó a este hombre que viajó en el tiempo. ¿Hay alguna diferencia? La diferencia es que perdiste. Sal de este cuerpo de una vez. Este problema. Lo he estado pensando durante 21 años y no lo he resuelto. ¿Qué sabes tú, una mujer? ¿Pensaste durante 21 años no querías ser emperador? ¿Quién querría venir a este lugar de mierda? Si no fuera porque descubrí que Moce y su madre tienen una constitución especial, suficiente para mis estudios, he investigado todos estos años, y no he descubierto cómo escapar de este cuerpo, cómo eliminar a Mo Chen Yuan, y nunca pensé que el accidente de tomar el medicamento les haya hecho perder la memoria. ¿Por qué no te mueres? Hacer que Moce y yo nos conociéramos pero no nos reconociéramos, hacer que Moce y su madre estuvieran separados durante tantos años. Atrevido. Yo soy el emperador, pequeño adorable. Ahora eres un prisionero. El emperador es mi esposo. Te haré quedarte atrapado en este palacio para siempre. Y nunca salirás. ¿Te atreves? ¿Por qué no me atrevería? ¿Cómo está? No te ha causado problemas, ¿verdad? No. Wang Wan, acabo de recibir noticias de la frontera. Hay disturbios en el norte, los extranjeros están invadiendo, necesito ir personalmente. Voy a disolver el harén, estarás sola en el palacio. Nadie te molestará, los asuntos de la corte serán manejados temporalmente por Chen Yu, volveré pronto. ¿Habrá peligro? Tranquila, volveré sano y salvo. Fuera. No lo comeré. El ex emperador. Soy enviado por el tercer príncipe para verlo. Tercer príncipe, el ex emperador no debe preocuparse. El tercer príncipe está a salvo ahora. Pero lo del general rebelde que lo obligó a abdicar ha enfurecido mucho al tercer príncipe. Así que me envió para decirle esto. Decir que
Él mismo está en problemas y no puede salvarse. ¿Cómo tiene tiempo para esto? Aunque el tercer príncipe no pueda salvarlo por ahora, yo puedo ayudarlo a transmitir un mensaje. Si tiene alguna forma de derrotar al general, el tercer príncipe estaría encantado de ayudarlo a lograrlo. Ja ja ja. Vinieron en el momento justo. Tengo un gran regalo para el general. Ve a buscar papel y pluma. Madre, esta es una carta interceptada por los sirvientes. Es de Suyu a Moyan, que le pide a Moyan que encuentre un pueblo con peste y prepare algunas medicinas extrañas en esos pacientes. Después de prepararlas, colocarlas en el lugar más concurrido para que la gente se enferme y se extienda por toda la ciudad. Entonces no solo ustedes sufrirán. Todo el Gran Yan se sumirá en el caos. Exactamente así. Este cabrón entra al palacio. Levate, no sigas durmiendo. ¿Qué te pasó que estás tan triste? Cuéntamelo para alegrarme un poco. ¿Estudiaste eso solo para hacer daño? Incluso estando encerrado aquí sigues pensando en cómo hacer daño. Tan rápido lo descubriste. Eres bastante listo. Siendo una persona moderna, tratas la vida humana como si no valiera nada. Realmente no mereces ser humano. Si no merezco ser humano. Entonces si me apresuro a reencarnar, ¿por qué me detienes? ¿Dónde está el antídoto de eso? Algo tan poderoso ni siquiera los modernos lo tienen. Acabo de desarrollarlo, aún no está maduro. ¿Cómo podría tener un antídoto? Chen Yu, Madre, escribe una carta a tu padre, dile que esté atento en la frontera norte. si le enviaré un mensaje a mi padre de inmediato. Un asunto tan grande. Moyan seguramente buscará un socio. Ahora que tu padre está en la frontera norte, solo la frontera sur sigue acechando a Dayan. Pero el libro dice que el príncipe de la frontera sur es un buen gobernante. De buen corazón además. Escribe otra carta. ¿A quién? Al príncipe de la frontera sur. El tercer príncipe de Dayan. Su Alteza esto. Es una plaga creada. Si se arroja en la ciudad de Feng en la frontera de Dayan, entonces su país podría tomar otra ciudad de Dayan. Una plaga artificial. Esto fue hecho por el médico venenoso de su Dayan. Exacto, esta plaga se propaga muy rápido. Y no tiene cura. En solo unos días, toda la ciudad morirá completamente. Si tienes algo tan poderoso, ¿por qué colaborar conmigo? Ayudo a Su Alteza a obtener Feng. Su Alteza me ayuda a obtener el trono de Dayan. Lo pensaré. Entonces esperaré buenas noticias de Su Alteza. Tal como decía la carta enviada desde Dayan. ¡Qué persona tan cruel, gente! Envíen este mensaje de vuelta a Dayan. Chen Yu bloquea la ciudad de Fen. Propaguen la noticia de que la ciudad de Fen ha caído, esparzan el rumor. Voy personalmente a la ciudad de Fen y asegúrense de que Shen Minlan prepare bien a los asesinos para atrapar al enemigo desprevenido. Sí. Ya que el tercer príncipe quiere rebelarse, hoy le daré la oportunidad de ver si se atreve a venir. Son Chen Yu no es más que un chiquillo inexperto. ¿Cómo puede ser mi rival? Moze está demasiado seguro de ustedes dos. Demasiado confiado. Si hoy mueren aquí, será por su culpa. Tercer príncipe, ha pasado mucho tiempo. Sí, lástima que nunca más volveremos a vernos. Gente, escolten a su majestad la reina en su último viaje. De ahora en adelante no nos veremos más. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se atreven a traicionarme? Ustedes. Estos no son mis asesinos. ¿Se han aliado con Shen Minlan? No eres tan tonto, ¿eh? No puedo aceptarlo, Son Chen Yu. Como heredero del trono de Dayan, te has aliado con el príncipe de un país enemigo. Eres absolutamente despreciable. Lanzaste una plaga sobre la ciudad de Fen, eso es un crimen imperdonable. Tú y esa persona merecen morir. Aunque me ganes hoy, ¿qué lograrás? Incluso si muero aquí, aún hay cientos de miles de personas en la ciudad de Fen que me acompañarán en la muerte. Todo esto es falso. ¿De verdad creías que la plaga en la ciudad de Fen era real? Desde ahora pasarás el resto de tu vida en una prisión oscura e interminable. Yo soy el tercer príncipe de Dayan. Nadie tiene derecho a castigarme.
Llévenselo. Sí. Por fin ha terminado. Bienvenido de vuelta, Su Majestad el Emperador. Larga vida al Emperador, larga vida eterna. Bienvenido de vuelta, padre. Levántense. Gracias, Su Majestad. Bienvenido de vuelta, Su Majestad. Te extrañé mucho. Yo también. Hay tanta gente mirando. El astrólogo real calculó que el alma de Suyu pronto se desvanecerá. ¿Quieres ir a verla? Sí. Genial. Finalmente puedo irme de este lugar. Y tú te quedarás aquí para siempre. Mi amor está aquí. Naturalmente yo también estaré aquí y tú. Pronto te desvanecerás. Expiarás tus pecados. Cer. Padre. Su Majestad. Has vuelto. Iner, soy yo. Te hice esperar demasiado. Su Majestad se ve un poco mayor. Si estoy viejo. ¿Me rechazarás por eso? Su servidora también está vieja. Tenemos la misma edad. ¿Lo olvidaste? No lo olvidé ni me atrevería. Felicidades al general Mo Chen Yan por conquistar Jinchen y regresar victorioso. Saludos a Su Majestad. Hermano mayor, hermano menor. Desde que Chen Yuan se convirtió en el magistrado de la Corte Suprema, ha resuelto muchos casos misteriosos incluso en la frontera. He oído hablar de ello. Chen Yan, no defraudas como mi hijo adoptivo. Tienes mucho futuro, padre adoptivo. Padre, madre, he vuelto. Mi hijo ha trabajado duro. Estoy muy orgullosa de ti. Yo también estoy muy orgulloso de ti. Quedémonos a comer en el palacio hoy. Madre les preparará algo delicioso. De acuerdo. El mundo está en armonía, la gente vive feliz. Todos mis hijos tienen éxito. Finalmente he cambiado su destino. Quiero volver a casa. Madre. Padre, hermano. ¿Dónde están padre y madre? Han vuelto a casa. ¡Qué rico! ¡Qué bien, qué bien!